Vamos entonces a ver lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener entonces durante la sesión, como es costumbre en todos nuestros workshops, vamos a tener una pequeña introducción que a continuación se las indico para ver el contexto del workshop que vamos a ver el día de hoy. Posteriormente vamos a hacer una parte teórica, es decir, vamos a hacer el planteamiento de caso, vamos a ponernos en contexto de lo que pide la norma 14001 frente a la planificación y el control operacional. Vamos a ver, voy a tratar de hacer un recorrido de dónde nacen esos controles operacionales y por qué nacen esos controles operacionales en nuestro sistema de gestión. No es que me lo sueñe yendo en el transporte público, ay, yo quiero hacer hoy, no sé, una campaña de la luz, de ahorro de luz, no, vamos a ver específicamente por qué nacen y por qué tienen coherencia o deben tener coherencia los controles operacionales frente a lo que requiere su sistema de gestión. Bien, una vez tengamos ese contexto claro dentro de la organización, dentro del ejercicio, perdón, vamos a hacer una práctica en Kantan, es decir, vamos a trasladar esa teoría que vamos a ver a lo largo de este workshop y lo vamos a desarrollar con un ejercicio práctico en Kantan. Vamos a ver cómo por las diferentes etapas vamos a pasar por el ciclo PHBA, cómo nace esa planificación de los controles operacionales y cómo se implementan y se hace seguimiento dentro de nuestra plataforma. Posterior al caso, a la práctica, vamos a hacer una sección de lecciones aprendidas, es decir, qué hemos aprendido del ejercicio de hoy, qué beneficios nos surte de esta práctica. Y por supuesto, vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas, las preguntas ustedes las pueden ir dejando en el chat. Ustedes tienen habilitado la sección de preguntas. Les agradezco írmelas dejando ahí. Yo voy a estar en todo momento tratando de irlas viendo a medida que yo vaya desarrollando este conversatorio. Y al final, pues vamos a dar respuesta a esas preguntas, ¿vale? Preguntas de cualquier tipo, sean de la teoría que vamos a ver, sean de las funcionalidades de Kantan, de pronto dudas que tengan sobre el uso de la plataforma, cualquier tipo de preguntas que a ustedes les surja, les agradezco irmelas dejando ahí en el chat y yo al final del ejercicio en el punto 5 de la agenda, pues vamos a darle respuesta. Bien, entonces en la primera introducción, o en esta pequeña introducción, va- que hemos nombrado planificación y control operacional ambiental según la ISO 14001, nosotros vamos a aprender cómo gestionar de manera eficiente las actividades operacionales que puedan tener un impacto ambiental, asegurando el cumplimiento de las normativas establecidas por ISO 14001. Vamos a ver cómo a través de Kantan vamos a poder crear y gestionar planes de control operacional con listas de chequeo a través de nuestra aplicación Checklist Radar que permiten o nos van a permitir identificar los procesos clave en que deben ser monitoreados y gestionados para minimizar los impactos ambientales. Y adicionalmente vamos a ver cómo registrar y dar seguimiento a cada fase del proceso y cómo establecer alertas para detectar desviaciones, garantizando el cumplimiento de los requisitos ambientales en todo momento. Es una excelente oportunidad este workshop para poder conocer las mejoras y poder optimizar el control ambiental en nuestra organización con herramientas prácticas y efectivas. Bien, ¿cuáles son los objetivos principales del día? Vamos a enseñar a los participantes, a nuestros participantes, cómo gestionar de manera eficiente dichas actividades de control operacional, pero no solamente vamos a aprender cómo gestionarlas, vamos a aprender es cómo definirlas, ¿vale? ¿Por qué tengo estos elementos de control operacional y por qué la coherencia en los sistemas de gestión es muy importante? Asegurando que los procesos sean definidos, controlados y monitoreados para minimizar dichos impactos. Todo ello a través de Kantan. Utilizando aplicaciones como Radar Checklist, buscaremos proporcionar cómo de manera práctica aseguraremos el cumplimiento de toda la normativa ambiental y facilitemos el seguimiento, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos el mejoramiento continuo de los procesos, registrando evidencia y generando alertas automáticas en caso de que hayan desviaciones. Bien, recuerden que eh, al participar de este workshop, ustedes pueden descargar su certificado para que tengan la constancia de participación. Van a aparecer ahí los datos de ustedes como participantes para que lo tengan como valor agregado
de las participaciones a este workshop. Bien, recuerden también que no perderse las novedades de Cantan Software. En este QR que ustedes pueden escanear en este momento, pueden ir conociendo todas las novedades que vamos desarrollando a través de Cantan Software. Tenemos varias novedades. Estamos comprometidos con la mejora continua y hemos ido mejorando siempre las aplicaciones y teniendo nuevas funcionalidades. Bien, o también en la página cantansoftware.com ustedes van a poder también estar enterados de todas las novedades, todos los casos que vamos a ir mejorando a lo largo del tiempo. Bien, perfecto. Recuerden entonces cantansoftware.com y en este momento entonces vamos a dar inicio a, a nuestra charla del día de hoy. ¿Vale? Para continuar con la agenda, vamos entonces a ver la parte teórica, el caso práctico teórico de cómo realizar la planificación y control operacional ambiental según la ISO 14001. Para los que no me conocen, disculpen, no me había presentado antes, que estaba esperando este slide para poder hacerlo. Mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, yo soy ingeniero industrial, especialista en sistemas integrados de gestión OHCE, soy especialista en gerencia de seguridad y salud del trabajo y en este momento me desempeño como consultor experto del grupo SG Innova, específicamente para Cantan Software. Bien. Vamos a ver entonces el marco conceptual de la ISO 14001 en este momento. Vamos a dar un pequeño repaso de cómo está pensado o cómo la ISO pensó en su estructura de alto nivel definir los elementos que permitan pues planificar esos controles operacionales necesarios. La ISO 14001 pues específicamente es la norma internacional o es una de las normas internacionales que nos especifica cuáles son los requisitos para un sistema de gestión ambiental específicamente. Recuerden, perdón, que la estructura de alto nivel de las normas ISO pues permite la estructura de alto nivel nos permite hacer una integración en las diferentes normas, es decir, que eh, también en Canton Software ustedes van a poder tener una o más normas y basados en esa estructura de alto nivel ustedes van a poder tener la integración de su sistema de gestión todo en un solo sitio. Esa estructura de alto nivel, como les decía, facilita la integración con otras normas y a través del ciclo PHBA, pues es clave para identificar a través de la planificación cuáles son los riesgos y oportunidades ambientales, por supuesto, eh, plasmados en aspectos ambientales que me puedan generar impactos ambientales dentro de la organización. Esos aspectos ambientales son elementos de las actividades que pueden interactuar con el medio ambiente, es decir, de esos aspectos que vamos a ver ahorita a continuación, cuáles de ellos de pronto me pueden generar algún impacto ambiental y vamos a aprender entonces cómo definir controles operacionales que me permitan pues mitigarlos y evitar que se materialicen. Bien, también es muy importante que a lo largo del ejercicio tengamos presente los diferentes tipos de controles que puedan existir. Vamos a ver también, por ejemplo, dentro de esos tipos de controles van a haber, por ejemplo, controles que sean administrativos, controles que sean tecnológicos, dependiendo de la necesidad que tengamos y vamos a ver cómo de pronto la jerarquía de controles que también utilizamos en la 45001 nos van a permitir eh, jerarquizar y poder definir unos controles más efectivos dependiendo de ese nivel de jerarquización. Numerales claves que nos dice la norma ISO 14001, el numeral 6.1.2, donde específicamente nos pide que o requiere determinar aspectos e impactos ambientales. Es decir, la organización debe identificar o determinar los aspectos e impactos ambientales de su sistema de gestión. En el numeral 6.1.4 nos indica en ese numeral que pues, se requiere planificar acciones para abordar dicho riesgo, es decir, una vez determinemos cuáles son los aspectos e impactos ambientales, pues necesitamos implementar acciones que permitan planificarlas para poder abordar dichos riesgos. En el numeral 8.1 nos exige específicamente controlar las operaciones asociadas a aspectos significativos, es decir, que en el numeral 6.1.2 vamos a identificarlos y determinarlos, pero hay que evaluarlos, esos impactos ambientales, ¿verdad? Y para aquellos que sean significativos, de acuerdo a la metodología que ustedes tengan establecidas como impactos significativos, pues hay que controlarlas, hay que establecer acciones y establecer controles dentro de la operación que los permitan mitigar, que permitan bajar o controlar ese impacto.
Bien. Y el numeral 9.1.1 nos establece el deber de hacer seguimiento y evaluación del desempeño ambiental. Es decir, aquí en estos numerales vemos cómo vamos a pasar por todo el ciclo PHBA. Vamos a pasar por una planificación donde nacerá de la identificación de esos aspectos ambientales. Luego determinaremos el nivel de impacto de esos, del nivel de riesgo de esos impactos ambientales para poder determinar acciones que permitan mitigarlos y posteriormente pues debemos hacer una evaluación del desempeño ambiental que nos permita verificar si efectivamente esos controles planificados inicialmente sí fueron efectivos, sí sirvieron para algo o por el contrario necesitamos replantear dichos controles para el siguiente ciclo. Bien. Comprender el enfoque de la ISO 14001, perdón, es fundamental porque se basa dicha norma en prevenir, y pues realmente todas las normas, en prevenir antes que corregir, lo que implica que debemos identificar y evaluar nuestras interacciones con el ambiente desde la planificación. Es decir, no podemos dejar de perder de vista que todo nace, como el sistema de gestión también, por una buena planificación. Si un aspecto ambiental es significativo, pues se deben establecer controles específicos para que permitan gestionarlo y vamos a ver en el día de hoy pues cómo lograrlo. Bien, ¿qué es la planificación ambiental? Bueno, en el sistema de gestión, como vimos en la diapositiva anterior, pues la norma ISO 14001 y en general todas las normas ISO pues están enfocadas en el ciclo PHBA. Lo más importante o por donde se comienza o lo más relevante que deberíamos tener en cuenta dentro de la planificación ambiental es la política ambiental de nuestra organización. ¿Por qué? Porque en esa política vamos a determinar o la alta dirección va a determinar el compromiso con la gestión ambiental y por supuesto las personas involucradas dentro de la organización también plasmarán su compromiso para que desde el minuto uno todos tengamos claro cuál es el objetivo de tener un sistema de gestión ambiental en nuestra organización y además la organización deje claro cómo va a lograr dichos objetivos ambientales. Para ello, pues vamos a ver también cómo se definen los objetivos del sistema de gestión. Vamos a ver un pequeño ejercicio de cómo ustedes, de dónde nace esa definición de los objetivos del sistema de gestión y cuál es la correcta forma, a mi manera de verlo, a mi manera de hacerlo. Podrán haber otras metodologías para hacerlo, pero yo utilizo una metodología muy particular para poder redactar y definir los objetivos del sistema de gestión. Vamos a ver cómo parte de la planificación ambiental hace parte de la identificación de esos aspectos como emisiones, vertimientos, residuos, etcétera. Y cómo posteriormente se analizan esos impactos asociados, es decir, de una emisión de algún elemento, de alguna emisión de un residuo, ¿qué me puede pasar ambientalmente hablando dentro de mi organización? No sé, pueden haber contaminación del aire, por ejemplo, el agua, por emitir esos elementos pueden haber acotamiento de recursos, afectación a la biodiversidad. Eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Qué posibles aspectos que nosotros como organización estemos generando pueden impactar negativamente dentro de el medio ambiente ocasionado por nuestra organización, ¿verdad? Para poder evaluar esos elementos de impacto, vamos a tener que determinar elementos como frecuencia, severidad, legalidad. Em, Sin embargo, nosotros ahorita en Cantan Software vamos a ver cómo utilizando la metodología o la guía establecida por la ISO 31000, vamos a poder evaluar de una manera muy práctica cuál es la probabilidad de que un impacto se materialice y si se materializa, cuál es el grado de impacto en el medio ambiente, si es severo, si es, no sé, daños poco significativos. Vamos a ver también en el ejercicio cómo a través de esa matriz de aspectos e impactos ambientales vamos a poder analizar esos riesgos. Y posteriormente, pues vamos a definir en dicha matriz de riesgos, pues cuáles van a ser las actividades de control operacional necesarias para mitigar esos riesgos. Entonces, fíjense que la planificación es muy importante y cómo nace, la definición de esos controles operacionales. Es muy importante tener claro que las entradas para definir esos controles operacionales y para definir esos objetivos del sistema de gestión
son a mi concepto dos muy relevantes. La identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales es un elemento de entrada muy importante, pues porque ustedes ahí definen e identifican qué es lo que puede ocurrir y si ocurre, cuál es el impacto, cuál es el grado de severidad que puede generar ese impacto. Ese es el nacimiento o el origen de todas de las actividades de control operacional del sistema de gestión, porque ahí me estoy dando cuenta que lo que yo haga desde mi organización puede tener un impacto y pues yo necesito hacer controles o actividades de controles ambientales para evitar que eso suceda. Eso es una entrada para definir los controles operacionales. Pero no solamente la identificación de aspectos y evaluación de impactos, sino también el cumplimiento legal. Hay muchos elementos que si bien de pronto en mi evaluación de riesgos de impactos ambientales puede que me dé un riesgo no significativo, pero existan leyes asociadas que me indiquen, o normas asociadas, o decretos, o resoluciones que me indiquen que debo tener un cumplimiento por unos lineamientos a seguir por la generación de esas actividades que desarrollo en mi organización, pues esos elementos de legales son otro insumo que me permite a mí determinar cuáles son las actividades de control operacional que yo necesito implementar en mi organización. Y es aquí es donde yo les decía la coherencia. Yo no puedo inventarme de la nada que voy a hacer una capacitación, no sé, no sé, en manejo de residuos si mi organización no tiene una generación de residuos. Entonces, ustedes tienen que tener una coherencia entre estos dos elementos para poder determinar cuáles son los planes de control operacional que ustedes van a implementar. ¿De dónde nacen las actividades? Ah, pues nacen de em, la identificación de aspectos, impactos y su valoración y nacen de los requisitos legales aplicables y la manera en que los voy a cumplir. Desde esas dos entradas yo genero esas actividades de control operacional y son mi insumo inicial para poder determinar qué es lo que voy a hacer. Bien, la planificación ambiental permite definir una hoja de ruta clara sobre qué controlar. Fíjense que sin planificación no será efectivo muy seguramente los controles operacionales que yo determine. Si yo me sueño los controles sin haber hecho una planificación previa de qué es lo que quiero lograr, cuáles son mis objetivos del sistema de gestión y cuáles son las actividades que yo requiero a partir de esos dos elementos de entrada, pues muy seguramente no voy a tener la ruta clara, ¿verdad? Identificar aspectos e impactos de manera sistemática y evaluarlos con una matriz estructurada nos permite priorizar los controles sobre lo realmente relevante. No es que los impactos no priorizados o no son relevantes, sino que pues nos permite esa matriz de aspectos e impactos poder determinar cuáles son los factores más críticos dentro de mi organización, hacer unos controles mucho más estrictos y prioritarios, pero no puedo descuidar los otros aspectos. Tengo que evaluar periódicamente si los controles establecidos para esos impactos no significativos siguen siendo efectivos. Bien, entonces como les decía, dentro de la planificación del sistema de gestión, una vez definamos la política donde vamos a establecer los compromisos de la alta dirección y nuestra organización y el cómo vamos a lograr ese compromiso ambiental, pues debemos definir los objetivos de nuestro sistema de gestión. Digamos que esta parte no es parte del tema de hoy del control operacional, pero sí es muy importante conocer el por qué yo hago lo que hago, o sea, para dónde va mi organización, qué es lo que busca mi organización con todas esas capacitaciones, con todos esos controles, con todos esos documentos que se generan del sistema de gestión, porque todo eso que les acabo de mostrar, pues claramente son controles operacionales. ¿Para dónde vamos? Entonces, es muy importante que definamos cuáles son esos elementos o cuáles son esos objetivos que yo quiero lograr para poder tener claro por qué tengo que hacer lo que tengo que hacer dentro de mi responsabilidad dentro del sistema de gestión. Entonces, algo que también a veces nos cuesta mucho, y lo digo porque lo he visto en organizaciones, es definir el objetivo. Muchas veces redactamos objetivos como muy generales y no sabemos qué es lo que queremos lograr, cuándo lo queremos lograr, qué elementos, cuál es la necesidad o cuál es
el porcentaje o la variable que yo necesito disminuir o aumentar. Lo he visto mucho y por eso a veces cuando los objetivos no son claros, las personas que van a lograrlos, pues no saben finalmente qué es lo que cómo lo van a medir, por ejemplo, cómo voy a medir si efectivamente mi objetivo lo estoy logrando o no. Entonces, esta metodología que yo he tomado de un profesor que tuve en mi formación académica, pues me ha parecido muy efectiva y me parece muy válida para que ustedes la puedan adoptar. En el caso de que ustedes tengan dificultad en cómo redactar los objetivos, ¿vale? En cómo redactar los objetivos de nuestro sistema de gestión y para dónde vamos. La, la metodología, el maestro muy acertadamente la nombró Benedetti, eh, utilizando como acrónimo las iniciales de los elementos que conformarán la redacción del objetivo. La primera parte es un verbo regular que nos indiquen acción, es decir, verbos que nos indiquen que hay que hacer algo, finalizados en ir, por ejemplo, mantener, mejorar, aumentar, disminuir, verbos que nos permitan generar algún tipo de acción, va a ser la primera parte de nuestra redacción de nuestro objetivo. Una vez definimos esa acción, ese verbo inicial, la segunda parte de la redacción del objetivo es la necesidad. ¿Qué quiero lograr? ¿Vale? No sé, disminuir qué, la cantidad de residuos o disminuir la cantidad de emisiones o disminuir la cantidad de luz consumida. Bueno, ¿qué es lo que necesito lograr? ¿Cuál es la necesidad interna dentro de mi sistema de gestión que yo necesito para poder lograr ese objetivo? Posteriormente, una vez definamos la necesidad, vamos a utilizar la tercera parte, que es el desempeño. ¿Cuánto quiero lograr de esa necesidad? Entonces, no sé, disminuir la cantidad de emisiones en un 20%, en un 30%, o aumentar la cantidad de material reciclado en un 40%, por ejemplo. Entonces, el desempeño hace referencia a eso en la cantidad o en el elemento matemático que yo quiero lograr, cuánto de ese deseo, de esa necesidad yo quiero lograr a futuro. Y posteriormente, pues, definir el tiempo, en cuánto tiempo lo quiero lograr. Estos elementos, ¿qué les va a permitir? Pues les va a permitir a ustedes tener claro el horizonte. ¿Qué necesito? En cuánto lo necesito y cuándo lo necesito, ¿vale? Esos son los elementos de entrada. Entonces, a manera de ejercicio, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de una redacción de un objetivo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la organización en un 20% en los próximos 3 años. Entonces ahí tenemos los cuatro elementos, el verbo, ir, reducir, la necesidad es las emisiones de gases de efecto invernadero de la organización, el desempeño en un 20% y cuándo lo quiero lograr en los próximos 3 años. Estos elementos ustedes lo pueden tomar si lo parecen adecuados para redactar sus objetivos. Les permite a ustedes de una manera muy sencilla poder visualizar qué es lo que quiere, cuánto quiere y en cuándo lo quiere, ¿vale? Y las personas llamadas a lograr estos objetivos, pues les va a quedar muy fácil o muy sencillo poder determinar un indicador, por ejemplo, que les permita medirlo. Ah, pues yo ya sé que la meta es un 20% y yo ya sé que lo tengo que lograr en los próximos 3 años. Pues entonces, en ese sentido, pues tenemos que crear indicadores que nos permitan medirlo para saber si estamos logrando dicho objetivo. Es muy importante también que ustedes tengan claro dentro de su organización que todo objetivo necesita como mínimo un indicador, porque necesito medirlo, ¿verdad? Si no, no tengo forma de saber si lo estoy logrando. Pero no todo indicador está asociado a un objetivo. ¿Por qué? Yo puedo tener indicadores que simplemente los necesito para medir, para tener de hecho, un indicador podría llegar a ser un control operacional. Yo necesito medir algún elemento, pero sin la necesidad de lograr una meta, ¿vale? Sin la necesidad de lograr un objetivo de mi sistema de gestión. Lo necesito para medir como parte del control organizacional para poder llevar y medir esos controles si son efectivos o no. Entonces, recuerden, cada objetivo necesita como mínimo un indicador para medirlo, pero ustedes pueden tener N indicadores no necesariamente asociados a un objetivo. Bien, perfecto. Entonces, quería darles esa pequeña charla para poder determinar, pues, por qué nacen los controles operacionales, por qué tenemos que implementar controles operacionales.
porque si no los implemento, pues muy seguramente los objetivos no los voy a cumplir. Pues, ¿cómo voy a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero si no hago nada, ¿verdad? Si no hago un control operacional para lograrlo. Y muy importante también recuerden que los controles, como lo hemos venido diciendo en toda la charla, los controles operacionales pues nacen de esa identificación de aspectos y evaluación de impactos y nacen em, de los requisitos legales que me apliquen a mi organización. Bien, ¿qué es un control operacional ambiental? Algo muy importante, es una medida planificada, ojo, una palabra supremamente importante. No son controles operacionales aquellos que no son planificados, ¿vale? Si no lo planifiqué, no fue un control, fue una reacción a algo que ya me ocurrió, ¿vale? Entonces, el control operacional son las medidas planificadas para evitar, reducir o mitigar un impacto ambiental. Bien. No se trata, bueno, hay diferentes tipos de controles, ¿no? Hay controles tecnológicos, administrativos, conductuales. Yo los enmarco en tres elementos para mí relevantes. Hay controles que están relacionados con las personas, por ejemplo, ¿vale? Controles, por ejemplo, asociados a las personas. Capacitación a las personas es un control operacional a las personas, porque recuerden que dentro de los elementos del sistema de gestión debemos volver a las personas competentes para desarrollar las actividades del sistema de gestión, que tomen conciencia del sistema de gestión. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues, ¿cómo logramos volver a una persona competente? Pues capacitándola en los elementos que nosotros queramos que la persona logre, porque todos somos responsables del sistema de gestión, no solamente la persona contratada para diseñarlo o determinar los elementos de implementación del sistema de gestión. Entonces, existe ese tipo de control asociado a las personas, ¿no? Tipos de controles asociados a las personas. Tipos de controles documentales, por ejemplo, pues los procedimientos instructivos, fichas, guías, todos esos elementos que ustedes, y son planificadas, ¿no? Todos esos elementos planificados que ustedes determinan como parte de de los documentos de su organización, pues se convierten también en controles operacionales. Si ustedes tienen un procedimiento para tratar los residuos generados por X actividad dentro de mi organización, pues muy seguramente seguir esos lineamientos del procedimiento que ustedes han determinado les va a ayudar o les va a servir como un control para evitar que los impactos asociados a esos residuos pues se materialicen. Y para lograr que ese procedimiento se cumpla, pues la persona tiene que conocerlo, entenderlo y aplicarlo. Por eso existen esos dos tipos de control operacional que yo identifico para las personas y controles documentales. Pero también hay un tercero que es los controles directamente en la operación, es decir, controles que yo específicamente realizo dentro de la operación. Por ejemplo, barreras que yo tenga, señalizaciones, esos son de tipo administrativo, ya son controles específicos que yo determino dentro de la operación para evitar que un impacto se me materialice. Entonces, tenemos tipos de controles asociados a las personas, ¿vale? Asociados a los documentos o de tipo documental y asociados directamente a la operación, ¿vale? Directamente a la operación. Esos pueden ser tecnológicos, administrativos, de conducta, como vemos en la diapositiva. Por ejemplo, tenemos aquí manejo de residuos, para manejo de residuos peligrosos, el almacenamiento en contenedores especiales, recolección de tercerizada autorizada. Eso es un tipo de control en la operación para hacer manejo de residuos peligrosos. El cómo almacenar en contenedores especiales, pues va un control documental. Podemos determinar un procedimiento para ese almacenamiento en contenedores especiales y asociado a las personas, pues capacitar a las personas en cómo de desarrollar ese manejo de residuos peligrosos. La descarga de aguas residuales, hacer un análisis periódico, por ejemplo, tenemos descargas de aguas residuales, hacer un análisis periódico, tratamientos previos, registros del laboratorio. Fíjense que todos esos controles con, competen a las tres tipologías que les estoy mencionando. Todas intervienen controles directamente en la operación, controles documentales y controles en la persona. Bien, ¿qué es controlar? ¿Qué es implementar un control operacional? Pues es una operación para asegurarnos de que se haga bien.
¿Con base a qué? Con base a la planificación, con base a lo que yo espero, con base a lo que yo he querido lograr, con base a mis objetivos del sistema de gestión. Siempre bajo condiciones estables. Por eso hacemos una identificación y evaluación de impactos, porque queremos tener las condiciones controladas. Esto implica definir claramente cuáles son los parámetros, como les decía, procedimentalmente, formar al personal, pero también algo muy importante que hasta este momento no hemos mencionado es medir los resultados y corregir desviaciones. Los controles operacionales pueden fallar, pueden que no sean efectivos. Por eso es muy importante dentro del ciclo PHBA, en la parte de seguimiento y medición del desempeño, del verificar, que nosotros tengamos la posibilidad de poder medir si esos controles operacionales son efectivos o no. ¿Cuáles elementos podemos utilizar para hacer esas mediciones y seguimiento? Indicadores, por ejemplo, ya lo vimos. También el cumplimiento de las actividades programadas dentro de mis programas de control operacional, si se están cumpliendo o no y si se ejecutan, si están siendo efectivas o no. ¿Cómo sé si están siendo efectivas o no? Ah, se me han materializado impactos identificados, se me han presentado eventos de emergencia, por ejemplo, asociados a impactos ambientales. De esa manera, cuando ustedes realicen una investigación de esos eventos, pues ustedes van a poder tener la posibilidad de determinar si son efectivos o no, haciendo un análisis de causas, haciendo las acciones que permitan determinar si es necesario corregir esos controles, ¿verdad? Y también, muy importante dentro de estos elementos de control operacional, no descuidar la gestión del cambio, ¿vale? La gestión del cambio es un elemento también de entrada para poder determinar si los controles son efectivos. Recuerden que la gestión del cambio lo que les permite, lo vimos en workshop anteriores, la gestión del cambio lo que le permite a ustedes es poder identificar si asociado a un cambio dentro de la organización pueden generarse nuevos impactos ambientales que ustedes no tengan, no hayan tenido identificados al inicio del ciclo. Pueden presentarse cambios, no sé, cambios en la forma en que ustedes están haciendo las actividades, cambios en los procedimientos, cambios en los procesos. Todos esos tipos de cambios pueden generar nuevos impactos ambientales y puede que esos impactos nuevos no estén identificados, esos aspectos no estén identificados, no estén evaluados sus impactos y por supuesto pues no existan controles. Por eso la gestión del cambio se une muy bien con este numeral porque también nos dice que debemos tener claro que antes de implementar un cambio, evaluemos y determinemos controles que eviten que esos nuevos impactos se materialicen y pues tengamos nuevos controles definidos para ellos, ¿vale? Bien. ¿Cuáles son los requisitos normativos específicos? El numeral 8.1 que nos pide controlar, implementar controles sobre actividades que son aspectos con aspectos significativos. Ya lo vimos al inicio de las diapositivas. Específicamente el numeral 8.1 nos pide que debemos implementar controles sobre esos aspectos significativos, incluyendo la planificación del cambio, compras y control de contratistas. En el workshop anterior vimos cómo la gestión de contratistas también puede, lo vimos desde un enfoque de ISO 9001, pero aquí también en la 14001, los proveedores y contratistas son elementos que pueden llegar a tener impactos dentro del sistema de gestión. Por eso es importante también tener una metodología, lo vimos en la sesión anterior, que dentro de la evaluación de proveedores debemos incluir elementos ambientales para poder evitar que por esa relación y porque tenemos la necesidad de hacer partícipes a los proveedores y contratistas de nuestro sistema de gestión, se puedan generar nuevos impactos que no tengamos controlados. Bien. El numeral 9.1, lo vimos al inicio, requiere evidencia del seguimiento del desempeño ambiental. Ese numeral nos pide que hay que hacer un seguimiento de si los controles implementados son efectivos o no, incluyendo, como mencionábamos, indicadores de desempeño, auditorías internas, son elementos claves para determinar si los controles están siendo efectivos o no. Y por supuesto, en la revisión por la dirección, vamos a ver también vamos a ver si el tiempo nos alcanza para ver una aplicación dentro de Cantan Software que nos permite precisamente hacer partícipe a la alta dirección y que la alta dirección pues tome decisiones de mejoramiento para el ciclo siguiente.
¿Qué buenas prácticas de implementación podríamos tener? En ese sentido, siempre es importante el involucramiento del personal operativo. ¿Por qué? Porque como les mencionaba anteriormente, no solamente ustedes como responsables del sistema de gestión son los responsables de todo, ¿vale? Hay que involucrar al personal operativo de dos maneras, volviéndolo competente en las actividades que él tiene que desarrollar bajo su responsabilidad del sistema de gestión, cómo sus actividades pueden impactar el desempeño del sistema de gestión y por supuesto volviéndolo consciente, ¿no? Eso es algo muy difícil en la organización. ¿Por qué tengo que asistir a esta capacitación? ¿Por qué tengo que hacer este control? ¿Por qué tengo que ponerme estos elementos si me incomodan, por ejemplo? Eso es muy difícil dentro de la organización, pero yo considero que dentro de la planificación inicial del sistema de gestión para lograr esa concientización de las personas, es muy importante involucrarlos o hacerlos partícipe de conocer cuáles son los objetivos del sistema de gestión y explicárselos, porque no basta con mencionárselos, sino por qué la organización quiere lograr ese objetivo y si lo logra, qué impacto positivo va a lograr en el medio ambiente en este caso, ¿vale? Integración con otras áreas, por ejemplo, que va muy de la mano con el involucramiento y la concientización del personal. El área de mantenimiento, compras y talento humano son áreas críticas dentro de la definición e implementación del sistema de gestión ambiental. ¿Por qué mantenimiento? Pues porque claramente un equipo bajo condiciones no óptimas de mantenimiento es un potencial de generación de impactos o de materialización de impactos ambientales, derrames por aceite, emisiones de gases, bueno, un sinfín de elementos y por eso mantenimiento es una área crítica y es una área clave dentro del logro de los objetivos de nuestro sistema de gestión ambiental y hay que involucrarlo. Compras es otro elemento importante. ¿Por qué? Porque todo lo mencionábamos ahorita sobre los proveedores, aquellos insumos o aquellas necesidades de compra en nuestra organización pueden generarme nuevos impactos dentro de la organización y por eso es importante que tengamos controles operacionales para esos elementos ambientales que el área de compras debe tener en cuenta al momento de realizar una compra. Así como el área de compras evalúa muy seguramente precios, calidad, tiempos de entrega, pues es importante que dentro de esos procedimientos de compra, como parte de los controles operacionales, se incluyan esos elementos ambientales, ¿vale? Que, no sé, materiales biodegradables, que no tengan sustancias que afecten el medio ambiente, todos esos elementos que ustedes como expertos en el sistema de gestión ambiental saben que se deben cumplir para evitar la materialización de esos impactos, pues deben ser incluidos y es un ejercicio clave para que ustedes dentro de la organización pues trabajen de la mano con estas personas de estas áreas. Em, a veces esto se vuelve enemigos, ¿no? Nos volvemos enemigos de mantenimiento, que el área del sistema de gestión molesta mucho, compras no nos parabolas, no nos pone cuidado o no considera esos elementos relevantes, pues ahí es donde la alta dirección, desde la política, es muy importante que la alta dirección demuestre ese compromiso y haga sentir que no es ganas de molestar del área del sistema de gestión, o del responsable del sistema de gestión, sino que es un objetivo organizacional. Algo que se me olvidó mencionar al inicio de los objetivos es que estos objetivos deben alinear, los objetivos del sistema de gestión ambiental deben alinearse con los objetivos o deberían alinearse con los objetivos estratégicos de la organización. Em, por ejemplo, una metodología muy interesante es a través de perspectivas, ¿no? Las perspectivas de aprendizaje, operación, objetivos de resultado, cómo me pueden llevar a que la organización cumpla sus objetivos, en este caso, por ejemplo, financieros, ¿no? ¿Cómo yo puedo evitar cumpliendo la normatividad legal ambiental, evitar sanciones para la organización? Eso es algo que motiva mucho a la alta dirección, ¿no? Cuando le afectan el bolsillo, cuando hay riesgo de que se le afecte la reputación o que eso pueda implicar pérdida de clientes. Créanme que los aspectos ambientales no controlados pueden llegar a que eso ocurra y si se lo hacemos conocer a la alta dirección, muy seguramente la alta dirección va a trasladar esa
preocupación a estas áreas críticas y a toda la organización, por supuesto, para que se cumplan los lineamientos establecidos. El área de talento humano también es un área clave, por supuesto, para determinar los controles asociados a las personas, ¿no? Una buena coordinación con esta área es clave, ¿no? Cuándo van a ser las formaciones, el por qué las formaciones, recurso financiero disponible para poder implementar dichas de formaciones. Bien. Los KPIs o los indicadores recomendados, por ejemplo, porcentaje de cumplimiento de incidentes, cuántos incidentes se generaron asociados a eventos ambientales, cuántos se generaron por mes, qué porcentaje del cumplimiento de las actividades de control operacional, o cómo hago ese, o cómo defino el cumplimiento de ese indicador de actividades de controles ambientales. Pues un ejercicio muy interesante es a partir de, como les decía, la identificación de aspectos y evaluación de impacto. Yo puedo tener, por ejemplo, ahí un impacto asociado al recurso del agua. Pues yo puedo tener un programa de control operacional donde tenga planificadas todas las actividades asociadas a mitigar ese impacto del uso del agua. Entonces yo puedo tener un programa de control operacional de cuidado del agua, por ejemplo, o un programa de control operacional de gestión de residuos, un programa de control operacional de uso de energía interna. Dependiendo de los impactos que ustedes identifiquen y los prioricen, de ahí nacen esas actividades planificadas, recuérdenlo siempre. Y una manera de verificar esa o de hacer una buena práctica de esa implementación es estar revisando si se cumplió esas actividades programadas, ¿vale? El consumo energético por unidad producida, por ejemplo, la cantidad de energía que yo produzco como indicador, por supuesto, si tenemos un impacto o podemos llegar a tener un impacto significativo por el consumo de energía, pues una manera de medirlo es tener ese consumo promedio usado por periodo, y de esa manera, dependiendo de ese consumo, ustedes pueden establecer controles que les permitan disminuirlo. ¿Cómo se logran esas buenas prácticas? Pues cuando se integra el conocimiento técnico con la experiencia del personal. Por eso es muy importante que ustedes sean eh, unidos o sean socios de las áreas que son críticas dentro del sistema de gestión. Por eso mencionaba mantenimiento como un área crítica. ¿Por qué? Porque el que conoce cómo hacer mantenimiento es el de mantenimiento, no nosotros, ¿verdad? Por eso es muy importante que él conozca desde nuestro conocimiento técnico ambiental por qué lo que hace puede generar un impacto, y si lo genera, qué puede ocurrir, ¿verdad? Y pues tenemos que confiar también en el conocimiento técnico del personal de mantenimiento para que ellos desarrollen sus programas de mantenimiento de una manera correcta, ¿vale? ¿Cuáles son los errores frecuentes y lecciones aprendidas que podemos tener dentro de esta pequeña charla introductoria para poder determinar los controles ambientales? Bueno, tener los controles mal priorizados, tener malas prioridades. Se invierte esfuerzo o invertimos esfuerzo en aspectos poco significativos. Si nosotros no hacemos una valoración de impactos a conciencia, normalmente las metodologías de evaluación de riesgos son muy subjetivas. Es a lo que yo considere. ¿Qué tan probable es que esto ocurra? Yo creo que esto puede ocurrir muchas veces, ¿sí? Pero es muy subjetiva, es muy a lo que la persona está percibe o entiende como probabilidad de ocurrencia. Para volverlas lo más objetivas posibles y dejar de un lado la subjetividad, es muy importante que nosotros, nos vamos a demorar un poco, sí, pero es muy importante que nosotros al momento de evaluar esos impactos, pues tengamos elementos que nos permitan volverlo objetivas. Por ejemplo, eventos que se hayan presentado en el pasado. ¿Se han presentado eventos? No. Bueno, entonces es menos probable que ocurra. ¿Se han presentado? Sí. ¿Se controlaron? No, no, creo que no hicimos nada en esa oportunidad. Bueno, entonces es muy probable que ocurra. Em, esos elementos de mala priorización son una mala práctica que nos puede llevar a generar actividades que le invertamos mucho recurso económico, tecnológico, humano, y realmente descuidamos otros elementos que por una mala priorización sí llegaron a ser relevantes, y tenemos el evento por haber hecho esa mala priorización. Exceso de comunicación sin ejecución real. Eso es un elemento muy importante. Yo conozco organizaciones que tienen un sinfín de formatos por ejecutarlos.
¿vale? Por tenerlos, ¿vale? Y uno va, les pregunta a la persona operativa, venga, ¿usted cuál es el fin de aplicar esta lista de chequeo, por ejemplo? No, no sé para qué, a mí me lo piden que lo haga y yo lo hago. Entonces, fíjense que tenemos documentación que puede que para ustedes como diseñadores del sistema de gestión haya tenido un propósito ese checklist, pero si la persona que lo ejecuta no conoce para qué lo hace o cuál es el objetivo de implementar ese formato, por ejemplo, pues no va a ser efectivo, ¿vale? Y si más grave aún, va uno y le pregunta al responsable del sistema de gestión, ¿y ese formato para qué? ¿Para qué tiene ese formato? No, yo llegué y ese formato ya estaba dentro del sistema. Entonces, es muy importante no revisar esa documentación y una buena práctica también asociada a esa documentación y a ese control operativo de documentación es que ustedes se planifiquen o determinen dentro de su procedimiento de control documental una periodicidad de revisión de los documentos. ¿Eso con qué fin? Para que cuando se cumpla esa periodicidad, ustedes se sienten juiciosamente, venga, evaluamos este procedimiento. Este procedimiento todavía se aplica así, todavía lo que definimos hace, no sé, hace 2 años, suponiendo que es cada 2 años la revisión, todavía se ejecuta así. Uy, no, esto ya cambió porque no tuvimos en cuenta esta gestión del cambio y esto afectó el proceso y hay que cambiar el procedimiento. Entonces, eso es una buena práctica que ustedes determinen periodicidad de revisión de los documentos, porque inclusive en esa revisión ustedes pueden decir, venga, pero es que este formato yo ya no lo uso, ya no aplica porque, no sé, esa máquina que antes me generaba los residuos ya no es otra. Entonces, ese formato es obsoleto, por ejemplo. Instrucciones técnicas sin comprensión, es decir, falta de comprensión por el personal. Cuando hay instrucciones muy complejas, lenguaje muy técnico, no hay capacitación, llegar a la gente es muy difícil. A veces tenemos personas que de pronto son de un perfil técnico un poco básico. En ese sentido, tenemos que buscar estrategias para que la formación sea para todo el mundo, ¿vale? Si ustedes van a formaciones demasiado técnicas con personal no tan técnico, esa formación no va a ser muy efectiva. Por eso es muy importante también dentro de su programa de capacitaciones, que es otro control operacional, el programa de capacitaciones, ustedes pudieran establecer a qué población va dirigida la formación y poder evaluar la eficacia de esa formación. No sé, a través de herramientas de evaluación, a través de ejercicios de prueba, de ejercicios de conocimiento de la formación. Eso les permite a ustedes determinar si la capacitación fue efectiva o no. Si no hay comprensión del personal, ustedes pueden hacer 80.000 capacitaciones, como decía un profesor mío también, eh, y ninguna va a ser efectiva. Y resulta que están invirtiendo tiempo en hacer formaciones que finalmente sí la necesitan, pero tal vez no la están haciendo de la forma que las personas la entiendan y la ejecuten de una manera efectiva. Ausencia o falta de reacción ante desviaciones, pues eso es algo también que pasa mucho, ¿no? Ay, pasó algo y me hago el de la vista gorda, ¿no? No, eso no pasó y vamos aquí a echarle tierrita y eso no pasó, ¿vale? Fue un evento menor y vamos a suponer que eso no pasó y no le pusimos atención. No, toda desviación es una oportunidad de mejora. No, no, algo que de pronto caemos dentro de nuestro día a día es que a veces somos muy perfeccionistas, ¿no? Entonces creemos que todo lo que planificamos va a ser perfecto y apenas vemos que hay una desviación o algo que no funcionó, entonces no lo queremos hacer visible porque puede llegar a ser consecuencias negativas. No, hay que aceptar que algo falló y hay que reaccionar ante un incumplimiento y poder definir acciones que permitan que no vuelva a ocurrir. Por eso, ahorita vamos a ver una aplicación que se llama no conformidades dentro de Cantan u oportunidades de mejora que nos permite también pues analizar eso. Es decir, no podemos eh, pretender que si algo menor pasó no se convierta en algo mayor por no atenderlo, ¿vale? Uno de los errores más comunes es creer que todo debe ser controlado igual. Vimos la priorización de los impactos, ¿no? No todos los controles me sirven para todos los impactos. Por eso la 14001 nos invita a priorizar lo significativo y controlarlo con enfoque, enfocado en qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Lo importante no es tener un control, sino que funcione y sea comprendido. Es decir, no, no inviertan tiempo en definir controles que no saben si son efectivos o no. Defínanlo, pruébenlo,
tanto si funciona y como si es entendido por las personas que son responsables de implementar ese control, y con base a esa evaluación determinen si es efectivo o no, ¿vale? No generen controles por tener controles porque se van a llegar a llenar, perdón, de una serie de controles que ustedes no tienen el conocimiento de si son efectivos o no, porque no tenemos eh, medición de efectividad de esos controles. Bien, entonces digamos que hasta acá sería esta primera charla introductoria. Recuerden que nos encuentran en Facebook a través de Cantan Software y en LinkedIn Cantan Software para que también puedan estar enterados de todos los demás eventos, workshops, webinars que desarrollamos a lo largo de todo el año para que ustedes puedan asistir y pues compartamos también experiencias dentro dentro de esto tan bonito que es el diseño de los sistemas de gestión. Bien. Perfecto. Recuerden que tienen abierto nuestro canal de preguntas para que vayamos dejando las preguntas asociadas a los ejercicios que vamos desarrollando, para que al final del ejercicio pues podamos determinar o revisar y poder compartir esos conocimientos. No solamente preguntas, si alguien también quiere compartir alguna experiencia, algo que les haya ocurrido dentro de su organización, diseñando e implementando un control operacional, que es el tema que nos atañe el día de hoy, pues también será interesante conocerlo y con eso compartimos experiencias también aquí en estos ejercicios y no se vuelve como tan monótono o tan dictatorial, una persona solamente participando y, por supuesto aquí hay personas con bastante conocimiento. Bien, voy entonces a continuar en este ejercicio con la segunda parte de nuestro workshop, que es el ejercicio práctico dentro de Cantan Software. Bien, entonces en ese sentido voy a compartirles aquí, permítanme confirmo que se esté viendo correctamente, sí, perfecto. Y recuerden que Cantan Software es un software que les permitirá a ustedes a través de cualquier dispositivo con acceso a Internet, a través de cualquier navegador, a través de usuarios y contraseñas, poder tener acceso a las diferentes aplicaciones que nos permitirán pues tener esa gestión efectiva y automatización de los diferentes sistemas de gestión. En este caso nos vamos a enfocar específicamente en el sistema de gestión de 14001, específicamente en los controles que tenemos definidos acá para lograr esos objetivos. Bien. Pero antes de eso, en coherencia antes me refiero de empezar con los controles operacionales, en coherencia con la charla que vimos hace un momento, pues vamos a ver esos elementos dentro de Cantan Software que nos va a permitir también tener esos elementos de planificación inicial para no solamente nos vamos a enfocar en este ejercicio a las aplicaciones de control operacional, sino de dónde nacen las aplicaciones que me los generan, ¿vale? En ese sentido, tenemos una primera aplicación que se llama gestión de riesgos, a la cual, bueno, aquí una vez ingresemos a la plataforma, ustedes tendrán la posibilidad de acceder a las aplicaciones de, por, un- por esta mapa de navegación que ustedes ven en pantalla. Es un mapa que simula el recorrido natural que tienen los sistemas de gestión desde su nacimiento, es decir, esto simula la planificación del sistema de gestión y cómo desde ese nacimiento vamos pasando por diferentes aplicaciones en el flujo natural de un río hasta desembocar en la verificación y la actuación de nuestro ciclo PHBA. Bien, entonces aquí en el nacimiento tenemos aplicaciones como por ejemplo análisis del contexto que la vimos también en unos workshops iniciales. De esta generación de análisis de contexto pueden salir riesgos y oportunidades del sistema de gestión, al igual que necesidades y expectativas de partes interesadas. Y vamos a enfocarnos específicamente, como vimos, en la aplicación de riesgos. Bien, entonces vamos a ingresar a esta aplicación de gestión de riesgos dándole clic únicamente a esa aplicación. Y aquí tenemos disponible en la parte izquierda los diferentes modelos de gestión dentro de una misma aplicación que les permitirán a ustedes evaluar riesgos, oportunidades, aspectos, impactos, peligros de seguridad y salud, peligros de seguridad de la información, de riesgos antisoborno, bueno, dependiendo de las normas que ustedes tengan contratadas con nosotros, pues estarán disponibles los diferentes modelos que les permitirán a ustedes hacer esa evaluación. En este ejercicio específicamente nos vamos a enfocar en las matrices o en las gestiones de riesgos, se llama así la aplicación, gestión de riesgos, referentes a ISO 14001. Y ustedes en ese sentido van a tener tres modelos de 14001.
¿vale? Un primer modelo que se llama ISO 14001 control operacional, que lo que les va a permitir, ahorita hacemos un ejercicio, es poder evaluar cada uno de los numerales de la norma. Vamos a tener disponibles los numerales de la norma y en cada uno de los numerales de la norma poder evaluar si lo estoy cumpliendo o no, si ya tengo un grado de avance de esos elementos y poder generar acciones internas para poder empezar a cumplir esos elementos de los debes de la norma ISO 14001 que tal vez no esté cumpliendo o esté en riesgo de incumplimiento. Tenemos otro modelo de 14001 que es, a ver, ¿qué se me hizo? Mm, ISO 14, perdón. Bien, tenemos el otro modelo, les dije tres, son dos modelos, disculpen. El modelo de matriz de aspectos e impactos ambientales. Este modelo de matriz de aspectos e impactos ambientales, utilizando la metodología que les decía, basado o como tomando como referencia ISO 31000, vamos a tener la oportunidad de identificar los aspectos ambientales y aquellos aspectos ambientales, asociarles impactos ambientales, determinar una evaluación inicial de o un riesgo inherente o una evaluación inicial de esos impactos ambientales para posteriormente determinar controles para esos impactos, evaluar la eficacia de los controles y posterior de la evaluación de la eficacia de los controles poder determinar el nivel de riesgo residual para poder determinar si esos controles fueron efectivos o no y ayudaron a mitigar ese impacto o ese nivel de riesgo inicialmente identificado. Para aquellos impactos que requieran planes de tratamiento, es decir, acciones adicionales para evitar que se materialice, pues vamos a tener también la oportunidad de definir en ese mismo modelo esos planes de acción, esos planes de tratamiento para ello. Bien, entonces, ¿cómo funcionan esta aplicación? Simplemente le doy clic sobre, sobre el modelo que yo quiero y aquí en la parte derecha se me van a desplegar las evaluaciones que yo haya realizado. Es decir, cada una de estas filas que vemos aquí corresponde a una matriz de aspectos e impactos ambientales que se ha realizado dentro de la plataforma. Cuando creemos, ahorita vamos a crear cuando creemos una nueva matriz, las matrices pueden empezar en blanco, es decir, la metodología puede empezar desde cero, identificando los aspectos desde cero, ¿vale? O podemos tomar o hacer una copia o una nueva versión acá de matrices que ya existan, ¿vale? Para tomar como base la medición anterior y a partir de esa medición actualizar la matriz. Es decir, tenemos esas dos posibilidades, desde cero inicialmente o a partir de una existente, realizar una nueva versión y actualizar esa nueva versión. Cuando se creen las matrices, van a pasar por diferentes estados. Inicialmente pasarán por un estado de elaboración, una persona con la responsabilidad dentro de la plataforma o dentro de la organización va a tener la responsabilidad de revisarla y pasarla, por ejemplo, a revisión, ¿vale? Ok, revisada y quedará la trazabilidad dentro de la plataforma, la fecha en que la revisó. Y la plataforma pues va a pasar por diferentes estados. Una vez se revise, si ustedes desean pasar por una segunda revisión, la van a poder pasar para finalmente estar vigente. Y una vez las matrices estén vigentes, la versión anterior de la matriz va a poder ser pasada a obsoleto para que ustedes tengan la trazabilidad dentro de la plataforma de poder tener esas mediciones resguardadas a lo largo del tiempo. Es decir, que ante una auditoría, por ejemplo, pues ustedes pueden demostrar que la matriz vigente es la que tiene estado vigente, por ejemplo. Hay otra que están actualizando, por ejemplo. Hay otra que son de periodos anteriores que está obsoleta y así ustedes van a poder guardar trazabilidades en la plataforma y demostrar gestión frente a este aspecto del sistema de gestión. ¿Vale? Bien. Entonces, al momento de crear una nueva matriz, recuerden que nosotros vamos a poder colocar el nombre de la matriz que definamos. Si queremos copiar la medición de otra medición anterior, lo vamos a poder realizar. Si queremos esa copia que hemos seleccionado ponerla obsoleta, también la vamos a poder poner obsoleta y de esa manera creamos nuestra matriz inicial. Ya una vez creada la matriz, tenemos dos posibilidades de diligenciamiento. Una es a través de matriz, es decir, ustedes, estoy seguro que estamos acostumbrados voy a abrir un momento un Excel para hacer un ejemplo. Estoy seguro que estamos acostumbrados a ver una matriz, en este caso de aspectos e impactos ambientales, pues como matriz, ¿no? Columnas y filas, ¿verdad?
Esa es la matriz que estamos acostumbrados. En ese sentido, tenemos la posibilidad de diligenciar la matriz de esa forma, es decir, ver toda la matriz, voy a darle un momento aquí en matriz, ver toda la matriz completa y poder ir introduciendo elementos de las filas en las diferentes columnas, ¿vale? Es la forma en la que podemos diligenciar una matriz, ¿vale? Pero la otra es, que es la que a mí más me gusta, es a partir de un ciclo de vida para hacerlo más cómodo. Las matrices tienen diferentes etapas. En este caso, por ejemplo, tendríamos una primera etapa, supongamos que es esta, que es la identificación de aspectos. Luego de la identificación de aspectos, tenemos la identificación de impactos. Luego de la identificación de impactos, estoy poniendo un ejemplo, vamos a tener la evaluación de los impactos. Luego vamos a tener otra fase que es la determinación de los controles y luego otras fases y así sucesivamente. Esto que acabo de pintar en colores, pues realmente son etapas del desarrollo de la matriz, ¿no? Diferentes etapas. A partir del ciclo de vida dentro de Kantan Software, lo que ustedes pueden hacer es diligenciar la matriz por etapas para hacerlo de una manera más cómoda. Primero voy a hacer la etapa uno, que es la identificación de aspectos. Cuando la complete, sigo con la fase 2, después la fase 3 y así sucesivamente. Para tener al final que un resultado global, que es toda la matriz de aspectos, impactos ambientales. Vamos a hacer ese ejercicio a partir del ciclo de vida. Vamos a darle clic acá y recuerde que porque estamos viendo esta aplicación, porque de aquí nacen los controles operacionales, de aquí nacen los aspectos, perdón, nacen los controles que yo necesito implementar para evitar que esos impactos se materialicen. Si yo no hago esto y directamente me voy a hacer actividades por hacerlas, muy seguramente esas actividades no van a lograr ningún objetivo y no van a apuntar a ese tema. Bien, perfecto. En ese sentido, por eso estamos viendo esta primera aplicación que nos va a permitir eso, identificar los aspectos, evaluar los impactos, determinar los controles para después ejecutarlos. Bien, vamos a ver entonces que al momento de ingresar a la matriz, yo he ingresado a una matriz que ya estaba creada, que es la matriz de aspectos e impactos del año 2025. Recuerden que las matrices ustedes tienen que actualizarlas periódicamente, no sé, anualmente, cada vez que ocurre un evento, cada vez que se identifique un cambio, cada vez que se identifique un aspecto nuevo, cada vez que ustedes necesiten actualizar la matriz, deben estar actualizándola. Y una vez estemos dentro de la matriz, vamos a ver que en la parte izquierda, esta matriz contiene 4 etapas. Una primera etapa donde vamos a hacer la identificación de aspectos e impactos. Recuerden que estamos diligenciando la matriz, pero por etapas, por etapas. Luego de hacer esa identificación de aspectos, vamos a identificar los controles ambientales. Luego vamos a evaluar la significancia de esos controles y posteriormente determinar unos planes de tratamiento. Entonces, en la primera etapa, esta primera etapa tiene 3 fases o esta fase tiene 3 etapas. La primera vamos a hacer la identificación de la actividad de proceso. Recuerden que los aspectos estarán asociados a una actividad o a un proceso dentro de la organización, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la plataforma lo que me permite es a través de este botón, en esa primera etapa, pues poder identificar las actividades o los procesos asociados. Y aquí algo muy interesante es que yo voy a poder crear o nuevas actividades y procesos, cuál es la actividad o proceso, qué frecuencia de actividades, si es rutinario o no, o la plataforma, a medida que ustedes vayan creando las actividades, vamos a tener un inventario disponible de la plataforma de las actividades. Es decir, a medida que yo las vaya creando, en la plataforma van quedando almacenadas y en la plataforma vamos a ir seleccionándolas. ¿Para qué? Para que ustedes optimicen su tiempo. No tengan que estar escribiendo las actividades cada vez, sino que ya tengamos nuestro inventario. De hecho, este inventario lo pueden cargar de manera masiva y de manera masiva ustedes ya podrían tener su inventario de actividades. Una vez seleccionemos las actividades, vamos a confirmar con el botón aceptar y aquí ya tenemos entonces relacionadas las actividades. Cada una de las actividades va a ser identificada por un código interno dentro de la plataforma que les permitirá a ustedes tener el inventario y el control de cada una de las actividades. Posteriormente, cuando identifiquemos la actividad del proceso, pues vamos a continuar con la siguiente etapa. Fíjense que es de una manera muy natural. Ya hice lo que me tenía que hacer en esta primera etapa. Ahora vamos a darle clic en la siguiente etapa para identificar en cada actividad los aspectos. Entonces aquí dice, por favor, dar clic en la actividad para identificar los aspectos. Voy a hacerle caso, voy a darle clic a esa actividad y voy a asociarle, esto ya está diligenciado, pero recuerden que porque yo estoy tomando una matriz ya hecha,
Pero recuerden que aquí podría estar en blanco, ¿no? Voy a darle clic a la actividad y fíjense que aquí me aparece un recuadro para añadirle actividades a ese, perdón, añadirle aspectos a esa actividad que estoy seleccionando. ¿Cómo lo hago? Con el botón añadir, y aquí vamos a poder crear también nuevos aspectos a través de unos campos que hemos determinado. ¿Qué tipo de aspecto es? La descripción del aspecto ambiental, la etapa de ciclo de vida ambiental, pero también al igual que las actividades, yo voy a poder tener un inventario de mis aspectos ambientales disponibles dentro de la plataforma para poder seleccionarlos y que queden asociados a la actividad o proceso. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos una actividad que es el transporte de medicamentos y a ese transporte de medicamentos vamos a tener la posibilidad de asociarles aspectos como, por ejemplo, asociado a ese transporte, tenemos el aspecto de emisión de gases contaminantes o la generación de residuos. Aquí en el uso de agua potable de producción podríamos tener otro aspecto, ¿vale? Y aquí en el embalaje de mercancía, que es otra actividad, pues podríamos tener otros aspectos y así por cada una de las actividades que definamos dentro de la organización. Una vez identifiquemos los aspectos ambientales, pues vamos a pasar ahora a cada aspecto en esta siguiente etapa a identificar cuáles son los impactos. Venga, yo tengo un aspecto que es la emisión de gases asociados a esta actividad. ¿Qué me puede pasar o qué puedo generar? Qué impacto ambiental puedo generar por esa emisión de gases de producto de la combustión de los vehículos? En ese sentido, yo puedo darle clic aquí al aspecto para asociarle los impactos ambientales. Al igual que vimos en las actividades y los aspectos, vamos a poder crear los impactos, cuál es la descripción del impacto, cuál es el recurso que se afectó y obtener el inventario de impactos ambientales disponible dentro de la plataforma. Y aquí vamos a tener también la posibilidad de tener nuestro inventario. Entonces, fíjense que, por ejemplo, asociado a la emisión de gases tenemos impactos como, por ejemplo, contaminación atmosférica, cambios climáticos, contribución al calentamiento global, son impactos identificados a este aspecto. Tenemos impactos económicos, impacto en la sostenibilidad financiera de la organización, podría ser también. Y aquí tenemos los recursos afectados, ¿vale? Y por cada uno de los aspectos ambientales, pues yo voy a poder añadir todos los impactos asociados. Bien, ya hemos terminado la primera etapa, porque fíjense que la primera etapa era la identificación de aspectos e impactos ambientales. En cualquier momento, con esta opción de matriz, yo puedo ir mirando cómo me va quedando mi matriz para ir mirando cómo va asociada. Mira, aquí están las actividades, los aspectos, los impactos y digamos que ahí vamos. Aquí hay unas actividades que no se le ha identificado aspectos, aquí hay otras que no se le ha identificado impactos. Vamos a continuar entonces con la segunda etapa, que es la identificación de controles ambientales. Y en esta etapa, todo lo que yo vaya haciendo en las etapas anteriores va a ir avanzando en las diferentes etapas. Y aquí ya me aparecen entonces todos los impactos ambientales, todos los aspectos. Entonces, por cada una de las actividades, aspectos e impactos, ahora lo que yo voy a hacer es determinar los controles operacionales asociados a cada impacto. Recuerden que em, perdón, aquí un momento, perdón, acá un segundo. Bien. Cada uno de los controles que vayamos a determinar va a estar asociados a un impacto. Es decir, un impacto puede tener más de un control específico, ¿vale? Para evitar ese impacto. En ese sentido, vamos a darle clic a cada uno de los impactos ambientales para, a través de este botón, ir añadiendo a cada impacto cada uno de los controles asociados. ¿Cuál es la descripción del control? ¿Quién es el responsable de la ejecución de dicho control? La frecuencia con la que se aplica ese control, que esto es un elemento de entrada para que ustedes tengan la posibilidad de evaluar con base a esa periodicidad si se está implementando o no. ¿Cuál es la evidencia de aplicación de ese control? Es decir, de qué manera vamos a revisar que el control se esté implementando o no, para también tener un elemento de entrada de poder hacer la verificación. Y una vez creemos todos los controles, vamos a tener disponibles todo el inventario de controles que ustedes vayan identificando a lo largo del tiempo, de que ustedes van a tener todo su inventario de controles disponibles en la plataforma. Bien. Una vez seleccionemos los controles asociados, aquí por ejemplo a este contaminación atmosférica, a este impacto, vamos a hacer un control de cronograma de mantenimiento preventivo de vehículos, la revisión tecnomecánica de los vehículos, vamos a hacer un procedimiento de almacenamiento y disposición adecuada de residuos, todos estos controles enfocados a mitigar estos impactos. Aquí los definimos, ¿vale? Pero recuerden que posteriormente vamos a tener que evaluar si esos controles son efectivos. ¿Cómo los evaluamos? Pues ya lo vimos en la presentación. Indicadores de cumplimiento, indicadores de seguimiento, indicadores
del logro de los objetivos. Todos esos seguimientos nos van a permitir saber si los controles son efectivos o no. Una vez determinemos los controles asociados a cada impacto, vamos a determinar la evaluación de la significancia de los controles. En ese sentido, por cada aspecto ambiental identificado y por cada impacto, dependiendo de los controles que se hayan establecido, vamos a determinar el alcance, la probabilidad de la ocurrencia, la duración de ese impacto, qué tanta posibilidad de recuperación tenemos de ese evento, la normatividad asociada, la alteración del recurso y la significancia. Es decir, que aquí una vez determinemos los controles, vamos a evaluar si efectivamente son efectivos o no. Si este impacto se materializa, cuál es el alcance de impacto. Va a ser un evento puntual, es decir, un área puntual si se llega a materializar ese impacto. Va a ser local, es decir, a nivel organizativo, o regional, es decir, vamos a impactar nuestra comunidad. Estos elementos nos van a permitir al final de manera automática, pues tener una relevancia de los impactos ambientales, ¿vale? Para poder determinar o priorizar, recuerden que la norma nos pide priorizar aquellos impactos significativos para poder generar controles específicos prioritarios a esos impactos. Bien, entonces aquí vamos a calificar. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Recuerden que esto es muy subjetivo, ¿no? Pero tenemos que volverlo lo más objetivo posible. ¿Cómo hago yo para saber la probabilidad de un impacto? Venga, yo reviso mis estadísticas, yo reviso mis eventos ocurridos, todo lo que haya ocurrido en el pasado. La duración, si es breve, temporal, permanente, es decir, si se materializa este evento, este impacto, perdón, ¿cuánto dura? No, va a durar poco tiempo dependiendo del impacto. ¿Es temporal o es permanente? Estos son elementos de entrada para evaluar la importancia. La recuperabilidad, yo lo puedo revertir, es decir, si se materializa, ¿hay alguna posibilidad de revertirlo o lo puedo recuperar o definitivamente es irrecuperable o irreversible? Es un impacto permanente dentro de el impacto ambiental que generamos. ¿Hay normativa asociada? ¿Sí o no? Tiene normativa asociada legal. Eso también es un elemento para evaluar la importancia. Si tiene normativa, pues más importante. Si no tiene normativa, pues un poco menos de relevancia sin dejar de lado las otras variables. La alteración del recurso es qué tanto yo altero el recurso afectado. En este caso era el aire, ¿no? Es una alteración baja, moderada o alta. Esto también es muy subjetivo, pero tenemos que tener variables para volverlo lo más objetivo posible. Y una vez hagamos esa evaluación por todos los impactos que tengamos desarrollados, simplemente dando el botón guardar dentro de la aplicación me va a hacer una calificación a partir de una metodología ya definida. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una importancia moderada de este impacto, este es mucho más importante y este es mucho menos importante de acuerdo a esa definición. Y para aquellos que necesitan o que tengan una relevancia alta, vamos a definir los planes de tratamiento en una cuarta etapa. Aquí vamos a plantear entonces la posibilidad de, por cada control ambiental, definir cuáles van a ser las acciones o los planes que tengamos que ejecutar. Y aquí vamos a poder añadir tantos planes nosotros necesitemos, es decir, por cada control vamos a determinar cuál es el origen de ese plan de tratamiento. En este caso es una gestión de aspectos e impactos, cuál es el nombre del plan, qué tipo de tratamiento vamos a hacer, si es para aceptar, evitar, mitigar, potencializar o transferir ese impacto, qué beneficios esperamos al implementar este plan de tratamiento, qué recursos necesitamos y qué rendimiento o cómo vamos a saber si se cumplió o no ese plan de tratamiento. Y una vez definamos ese plan por cada uno de los planes de tratamiento, vamos a tener la posibilidad de generar acciones dentro de la plataforma y aquí en las acciones vamos a poder determinar qué tiene que hacer, qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, una fecha de programación, un rango de fechas de programación y quién lo tiene que hacer. Una vez la plataforma se generen los planes de acción, va a generar avisos dentro de la plataforma diciéndole al responsable que tiene que o que se le ha asignado una tarea de plan de tratamiento dentro de la plataforma y también van a generar recordatorios, alertas de recordatorio. Es decir, ustedes pueden definir, no sé, si supongamos que este plan de tratamiento es desde el 23 de abril al 30 de abril. Es decir, esta persona tiene 7 días para implementar este plan de acción. Ustedes pueden definir alertas tantas como ustedes necesiten. No sé, faltando 5 días para que esto se venza o pasados 3 días, por ejemplo,
o después de vencido, tantos días, tantos como ustedes necesiten con el mensaje que ustedes necesiten, para estarle recordando a la persona responsable, pues que tiene que ejecutar un plan de tratamiento dentro de la plataforma. Y una vez tengamos los planes de tratamiento definidos, fíjense que aquí vamos a poder ver la cantidad de acciones que tengamos pendientes. En este caso, si me aparecen en rojo, quiere decir que los planes de acción están vencidos, están pendientes y además vencidos. Si estuvieran en amarillo, quiere decir que, por ejemplo, aquí no tengo ninguno. Si tuviéramos amarillo, quiere decir que están próximos a vencer. Todavía están pendientes, pero próximos a vencer. Y si estuvieran en verde, quiere decir que todavía tengo una fecha prudente para implementarlos. Y aquí vamos a poder hacer el seguimiento de esos planes de tratamiento para que ustedes estén controlando el avance de cumplimiento de dichos planes de tratamiento. Entonces, fíjense que aquí hemos definido entonces una entrada inicial del sistema de gestión para definir los controles operacionales, que es la identificación de aspectos impactos ambientales. Aquí hemos definido unos controles iniciales que posteriormente, por supuesto, pues debemos implementar, ¿vale? Debemos implementar para poder mitigar esos impactos significativos. Otra de las entradas que tenemos dentro de la charla que tuvimos hace un momento, dentro de nuestra introducción, asociadas a la generación de actividades de control operacional, pues es nuestra aplicación de requisitos legales, la otra entrada que nos permite hacer esa identificación. Y aquí ustedes van a tener la posibilidad de identificar todos los requisitos legales ambientales aplicables al sistema de gestión. Y aquí ustedes van a tener la posibilidad a través de etapas de poder ir evaluando el cumplimiento. Aquí tenemos una primera etapa de identificación, aquí tenemos el decreto de creación de áreas naturales protegidas, por ejemplo, es una norma que me aplicaría, cuáles son los artículos aplicables, el tipo, el ente regulador, la fecha de entrada en vigencia, cuál es el objetivo del requisito. Y si quisiéramos aquí adjuntar el requisito ambiental o la norma o el decreto en este caso, lo podemos adjuntar en la primera etapa. Si queremos tener no almacenado la norma, sino disponible un enlace para dirigirnos a otro navegador a ver la norma, también vamos a tener la posibilidad de tenerlo aquí a través de enlace. Es decir, ustedes pueden aquí tener directamente en la aplicación la posibilidad de tener la consulta de esos requisitos legales que se han identificado. Y aquí tenemos a manera de ejemplo, pues un decreto, ¿no? Un decreto ahí a manera de ejemplo. Bien, una vez identifique ese requisito, periódicamente ustedes van a tener la posibilidad de hacer una evaluación de cumplimiento. ¿A través de quién? De la persona responsable o el grupo de personas responsables de hacer esa evaluación. Aquí también hay alertas de verificación. Aquí cada vez que hagamos una agendamiento de la evaluación de cumplimiento, la plataforma con base a esa fecha de programación les va a indicar eh, con avisos de recordatorio que hay un requisito pendiente de revisar, un requisito legal, y ustedes van a poder ingresar a la plataforma para con base a ese recordatorio, pues no atrasarse en la tarea de evaluación de cumplimiento. Aquí, dependiendo de la evaluación, ustedes van a poder indicar si el requisito cumple o no cumple, ¿vale? O si está en periodo de implementación, si sigue vigente o no, si ese requisito ya está derogado, si hay que necesidad de establecer planes de acción. En este ejemplo, por ejemplo, ahí está definido que estábamos cumpliendo, pero necesitamos ejecutar plan de acción. Aquí también vamos a poder agendar planes de acción para determinar qué actividades necesitamos hacer para empezar a cumplir el requisito legal. Por ejemplo, gestionar recursos de adquisición de herramientas para donar a las campañas de arborización. Esta persona es el responsable, aquí ya tiene vencida su tarea y está pendiente. Y aquí vamos a poder programar todas las tareas al igual que los planes de tratamiento. Tareas asociadas a qué? Al cumplimiento normativo. Y aquí cada una de las personas responsables de realizar las tareas de cumplimiento, pues tiene la posibilidad de realizar los comentarios. Aquí, por ejemplo, ok, ejecutada la tarea. Van a tener la posibilidad de adjuntar evidencias de ejecución de dichas actividades y a través de estados van a tener la posibilidad de indicar en la plataforma si ya se encuentra ejecutado el plan de acción. Y de esa manera ustedes van a poder tener la trazabilidad de cumplimiento. Posteriormente a la ejecución del plan de acción, pues tendríamos la posibilidad de volver a programar otra evaluación de cumplimiento, ¿vale? Periódicamente ustedes determinan cada cuánto se debe evaluar el cumplimiento legal y hacer este proceso de evaluación, dejar las evidencias de cumplimiento si así lo desean y poder tener la trazabilidad dentro de la plataforma.
Claramente estos, como vimos en la charla, estas entradas de identificación de requisitos legales son entradas para determinar planes de control operacional. Dependiendo de lo que me pida la norma y me aplique, pues yo tengo que determinar actividades que me permitan cumplirlo, obviamente enfocados en la mitigación de los impactos ambientales. Bien, una vez definamos entonces las dos entradas que fueron la identificación de aspectos e impactos ambientales en la plataforma y la identificación y evaluación de requisitos legales, vamos a tener aplicaciones, por ejemplo, como la de objetivos. Los objetivos, la aplicación de objetivos les va a permitir a ustedes definir los objetivos del sistema de gestión para el año actual. Recuerden que esto es un elemento importante y debe ser, ojalá, comunicado a toda la organización y explicado, porque ahorita que definamos las actividades de control operacional, aquí simplemente estamos pasando por la planificación apenas, no hemos determinado las actividades que tenemos que hacer. Las personas responsables de ejecutar esas actividades deben comprender para qué lo están haciendo, ¿vale? ¿Para qué están haciendo esas actividades de control operacional y cómo lo vamos a lograr esa concientización? Pues explicando los objetivos del sistema de gestión y esta aplicación me permite definirlos y controlarlos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, a ver, aquí de pronto hay uno de ambiental, acá. Garantizar, recuerden el Benedetti, ¿no? Aquí vamos a tener la posibilidad de determinar entonces qué sistema de gestión relacionado es, porque podemos tener más de un sistema de gestión en la plataforma. Aquí podría ser ambiental, la fecha, inicio de fin del periodo de este objetivo, cuál es la descripción del objetivo, y aquí tenemos entonces la redacción del Benedetti que vimos en la charla, ¿no? Garantizar el verbo, la correcta eliminación de desechos electrónicos según las normativas legales al finalizar el periodo, ¿no? Por ejemplo, aquí faltaría parte del Benedetti, ¿vale? Perdón, al finalizar el periodo. Vamos a verlo aquí. El periodo de eliminación aquí. Entonces, disminuir, por ejemplo, la eliminación, aumentar, perdón, ¿no? Aumentar o controlar, podría ser controlar la eliminación de desechos electrónicos en un 80% según las normativas locales al finalizar el periodo, ¿vale? Como para tenerla en contexto de Benedetti. ¿Quién es la persona responsable del objetivo dentro de mi organización? ¿Qué recursos se necesitan para lograrlo? ¿Cuál es la meta? ¿Vale? Aquí decía la meta cumplir la normativa en el 100%. Aquí entonces 100% era la meta, ¿vale? Em, en el año, ¿no? Al finalizar el periodo. ¿Cómo se evaluarán los resultados? La auditoría de cumplimiento. Bueno, aquí tenemos la información del establecimiento del objetivo inicial. Por cada uno de los objetivos establecidos, yo voy a poder también determinar planes de acción. ¿Qué son los planes de acción? Pues tareas que en caso de que yo vaya revisando que el objetivo no se está cumpliendo, o está en riesgo de incumplimiento, yo puedo generar planes de acción para evitar que eso ocurra o para corregir si eso ya ocurrió. ¿Qué actividad necesitamos hacer para evitar que el objetivo se incumpla? ¿Qué fecha de programación tenemos? ¿Y quién va a ser el responsable de ejecutar esas tareas? Y de esa manera la plataforma les va a permitir a ustedes tener un control. Pero ¿cómo sé si el objetivo lo estoy cumpliendo o no? Recuerden que cada objetivo debe tener como mínimo un indicador asociado. Y desde aquí tenemos la posibilidad de asociar indicadores al objetivo para poder determinar si estoy cumpliendo o no, ¿vale? Nosotros tenemos otra aplicación que se llama Indicadores, que ya la vamos a ver, que les permitirá a ustedes hacer esa medición de seguimiento del cumplimiento de los indicadores. Y esos indicadores, pues claramente podrán estar asociados a un objetivo. Aquí en la aplicación de objetivos, yo lo que puedo hacer es relacionar, y aquí está el listado de todos los indicadores creados en la aplicación Indicadores, puedo relacionar cuáles son los indicadores, el indicador o los indicadores asociados al cumplimiento de este objetivo. Y aquí yo voy a poder entonces seleccionar dichos indicadores. Aquí yo voy a hacer una ponderación de cada uno del peso de esos indicadores dentro de este objetivo. Cada uno de los indicadores puede tener un peso diferente y de esa manera yo voy a poder tener aquí el cumplimiento de los indicadores asociados a ese objetivo. Esto va a ser de manera automática la información que vemos en pantalla con base a la medición del indicador que estemos realizando en la aplicación Indicadores. Y aquí vamos a poder tener entonces por cada indicador individualmente cuál es el cumplimiento del indicador individualmente, si quisiéramos tener individualmente.
aquí tenemos los indicadores, pero también globalmente, es decir, el conjunto de indicadores asociados, qué cumplimiento tiene, el promedio de cumplimiento, dependiendo del peso de cada indicador. Y vamos a tener aquí un porcentaje de cumplimiento mensual de los indicadores y un porcentaje anual. Y aquí vamos a ver gráficamente si el indicador está cumpliendo, si está en riesgo de incumplimiento. En este caso, estos dos no están medidos, solo está medido este, y es el que me está impactando el cumplimiento del objetivo. Aquí vamos a poder filtrar por las fechas que yo necesite, vamos a poder filtrar por el valor de la meta o el valor recomendado, es decir, el valor de cumplimiento del objetivo del indicador, dependiendo de lo que ustedes necesiten. De esa manera vamos a poder hacer en una sola aplicación el control del cumplimiento de los indicadores asociados a los objetivos y de esa manera poder determinar si necesitamos planes de acción para evitar que el objetivo se incumpla. Bien. Perfecto. Una vez determinemos entonces, ya dejamos aquí a un lado, bueno, sí, ya dejamos aquí a un lado el tema de la planificación inicial que me permite determinar cuáles van a ser las actividades del control operacional. Vamos a ver las aplicaciones específicas, ya dejando a un lado el planificar para irnos al hacer, determinadas para controlar esas posibles actividades que necesitamos para prevenir impactos ambientales. Recuerden que yo en la charla les indiqué que a mi concepto existen tres tipos de controles, ¿vale? Controles a las personas, controles en la operación específicamente y controles documentales, ¿vale? Y en esos tres sentidos, pues tenemos aplicaciones enfocadas a esos tres tipos de controles. Quisiera comenzar con la aplicación de control documental, ¿vale? Esa aplicación de control documental que accedemos a través del listado maestro, lo que les permite a ustedes en la plataforma, en el software, es poder determinar o controlar la documentación. ¿Controlarla a partir de qué? A partir de versiones y a partir de códigos y pasando la revisión y la aprobación de los documentos a partir de un ciclo de aprobación documental. ¿Cómo se controlan los documentos en la plataforma? Ustedes van a tener aquí disponible a su necesidad el árbol documental, que sencillamente es una estructura de carpetas que ustedes definen. Esto viene para que ustedes lo definan internamente. Nosotros sugerimos que sea por sistema, proceso y tipo de documento, pero ustedes pueden armar su estructura de carpetas como ustedes necesiten para que, en este caso, por proceso, ustedes controlen los documentos por tipo. Vamos a tener manuales, políticas, procedimientos, formatos, instructivos. A través de permisos, las personas con permisos van a tener la posibilidad de crear nuevos documentos o cambiar las versiones de los documentos o simplemente verlos los que estén en elaboración o los que estén vigentes o los obsoletos a través de permisos. Eh, las personas responsables de la gestión de las etapas del workflow de aprobación documental también las definen ustedes quiénes son internamente dentro de la organización y ya cada uno de los documentos, entonces, cuando se generen dentro de la plataforma, pues vamos a tener la trazabilidad de versiones. Los códigos son independientes por cada documento, es decir, ustedes definen la estructura de códigos, los códigos no se van a poder repetir dentro de la plataforma, evitando así duplicidad de documentos. Las versiones van a ser controladas en la plataforma, es decir, a partir de la primera versión que ustedes generen, las versiones pueden empezar desde las 5, 6, 7, dependiendo de lo que ustedes tengan actualmente. Y a partir de esa versión inicial, la plataforma va a controlar las versiones siguientes a partir de versiones. Cada uno de los etapas que componen el circuito de aprobación documental, vamos a ver que hay una etapa de elaboración documental inicial, va a tener un responsable específico dependiendo de las personas que tengan la necesidad o la responsabilidad de elaborar los documentos. En cada uno de las etapas, aquí, por ejemplo, tenemos una primera etapa de elaboración que hizo esta persona, ya está completada. Pasará por una segunda etapa de revisión, que es responsabilidad de esta persona. Cada uno de los responsables de las etapas tiene la posibilidad de descargar el documento, hacer las modificaciones que requiera, guardarlo y subirlo en la etapa que le corresponde para ir haciendo la trazabilidad de control de los cambios que se generen en el documento. Bien, aquí en este caso hemos subido un documento en Word, ¿vale? Pero ustedes pueden subir pueden haber documentos en Excel para los formatos, por ejemplo, directamente en PDF, aunque si ustedes quieren convertir el documento en PDF lo van a poder hacer en la plataforma.
PowerPoint, bueno, cualquier formato editable de Office, ustedes lo van a poder subir en la plataforma. Inclusive, si ustedes quisieran controlar videos, su procedimiento no es un documento escrito, sino es un video, es válido también. Ustedes van a tener la posibilidad también de controlar los documentos que sean de tipo video. Es decir, ustedes van a poder almacenar el video en una ubicación a partir de una URL y ustedes van a poder controlar la versión de ese video a partir en la plataforma Cantano. Ustedes van a poder controlar no solamente documentos físicos editables, sino también de tipo video. Y aquí vamos a tener la posibilidad de emitir notificaciones alertas por cada uno de los responsables de cada una de las etapas de formación, también recordatorios de que tiene una etapa pendiente por ejecutar. Y al final del ejercicio vamos a tener la posibilidad de tener la programación de revisión de la vigencia, que es una buena práctica que les mencionaba en la charla, ¿no? Definan ustedes internamente cada cuánto van a revisar los documentos. Y en la plataforma ustedes van a tener la posibilidad de programarse. Por ejemplo, este está programado para el 2028, es decir, aquí se hizo supuestamente en 2026, suponiendo que ya estuviéramos en 2026, y cada 2 años se programa. ¿Para qué? Para que la persona responsable de hacer esa revisión de la vigencia tenga la posibilidad de que le llegue el recordatorio y en esa revisión tenga tres posibilidades: que el documento ya no siga vigente, ¿vale? Que ya no siga vigente el documento, que se genere una nueva versión o que continúa vigente sin cambios, en caso en el cual se programará la siguiente revisión para el año siguiente. Bien, cada uno de los documentos van a poder ser visibles en la plataforma, es decir, ustedes van a poder visualizarlos directamente en la plataforma si tengo el permiso para visualizarlo. Aquí lo vamos a poder visualizar el documento. O si quiero descargarlo, también lo voy a poder descargar. Si lo quiero descargar con alguna marca de agua en PDF, lo voy a poder descargar. Eso también es a partir de permisos. Personas que no tengan el permiso para descargar no les va a permitir descargarlo. Si yo quiero convertirlo a PDF, RTF, TXT, también lo puedo convertir. Cada vez que yo genere un documento, tengo la posibilidad de distribuirlo por correo electrónico, es decir, notificar a las personas por correo electrónico que un documento se encuentra vigente. Puedo notificar a personas externas o a personas internas de mi organización. Puedo adjuntar el documento, puedo adjuntar el email, puedo adjuntar el documento en sí y yo voy a poder guardar esa trazabilidad de quiénes fueron las personas a las que yo le notifiqué por correo electrónico, pues que existe un nuevo documento vigente. Y aquí vamos a ver al final, esta es toda la ficha del documento y aquí está al final quién es la persona o quiénes fueron las personas a las que se le notificó este documento, cuándo se le notificó, la fecha y la hora, si se le adjuntó el documento, y aquí está la trazabilidad de las personas a las que yo notifiqué, ¿vale? Pero claramente notificar el documento no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente para garantizar que se lo leyeron, ¿verdad? En caso de que haya cambiado. En ese sentido, la plataforma tiene la posibilidad de generar un log, de poder visualizar qué personas ingresaron a la plataforma e inclusive vieron el documento, la fecha y la hora en que vieron el documento, para guardar la trazabilidad de que sí efectivamente las personas ingresaron y lo leyeron dentro de la plataforma. Bien, eso digamos que es la primera parte de los controles operacionales referente al control documental, ¿vale? Definen ustedes los procedimientos operativos que requieren para la gestión ambiental y dentro de la plataforma ustedes tienen la posibilidad de realizar un control específico. Ahora, el siguiente control está asociado a las personas, ¿verdad? El siguiente control está asociado a las personas. En ese sentido, tendremos que tener aplicaciones o tenemos aplicaciones que nos permitirán pues tener ese control directamente a las personas. ¿Qué tipo de aplicaciones? Por ejemplo, una aplicación de capacitación y competencias que les va a permitir a ustedes ya definieron los documentos, por ejemplo, pero hay que capacitar a la gente. Entonces vamos a tener la posibilidad de tener una aplicación en donde yo voy a tener la posibilidad de programar mis capacitaciones y poder controlarlas o poderlas gestionar de acuerdo a mi planificación. Bien, entonces aquí me estoy adelantando un poco a las actividades de control operacional específico, pero vamos a ver más adelante cómo yo puedo en otra aplicación programar mi programa de capacitación y gestionarlo en esta aplicación. Esta aplicación lo que les permite es poder controlar la gestión de la capacitación. Planifiqué mi programa y aquí la gestiono y la ejecuto. Bien, entonces aquí tenemos las diferentes capacitaciones. Por ejemplo, aquí vamos a poder crear todas las capacitaciones que necesitemos para el periodo actual. Vamos a tener la posibilidad de realizar una planificación inicial. Vamos a poder asociar al proceso al cual le vamos a hacer esa capacitación
o al proceso involucrado de esa formación, qué tipo de formación es, si es importante, si no es tan importante, de acuerdo a una prioridad que ustedes definan, el tipo de formación, si es un curso, voy a editar aquí un momento para ver la información, el tipo de información de formación, si es un curso, una charla, un diplomado, otra, el nombre de la formación sugerida, cuál es el objetivo, cuánto dura. Recuerden que estamos en una fase de planificación. La modalidad si es presencial o presencial o virtual, cantidad de empleados con esta necesidad, a quién está dirigido, que esto es importante también establecer dentro de mi programa de formación para saber cómo lo voy a dictar, quiénes son los facilitadores o las personas que van a hacer esa capacitación y cómo se va a medir la eficacia, a través de qué mecanismo. Esa es la planificación. Posteriormente, podrá pasar por una segunda etapa donde alguien, si ustedes así lo desean, con la responsabilidad, va a aprobar o va a rechazar la ejecución de esa formación. Aquí vamos a tener la posibilidad de que una persona apruebe o rechace dicha formación. Bien, aquí vamos a poder introducir si la solicitud es aprobada, cuándo me la aprobaron, si es un facilitador interno o externo, quién es el facilitador final, cuánto me cuesta la formación y aquí poder anexar, por ejemplo, elementos de aprobación, no sé, una factura o un elemento que me permita saber que fue aprobada la formación. Y posteriormente, en una etapa de convocatoria, vamos a tener la posibilidad de emitir por correo electrónico la citación a los participantes de dicha formación. Aquí vamos a poder, por ejemplo, formación en cuidado del agua, por poner un ejemplo. Es la formación. ¿Cuándo es la fecha de la formación? Aquí vamos a poder determinar la fecha, a qué horas es la formación, ¿vale? A qué horas es la formación, el lugar, sala de reuniones, cuánto dura la formación, 2 horas, por ejemplo, y quién es el recurso o la persona que debe asistir o las personas que debe asistir. Yo aquí puedo buscar todas las personas y citarlas todas al mismo tiempo, ¿vale? Cuando yo genere esta formación o le dé clic aquí en aceptar, la plataforma emitirá una notificación. ¿A quién? A la persona que es responsable de asistir a esa formación, ¿vale? Aquí vamos a tener la posibilidad de convocar a todas las personas. En ese correo electrónico que le llega a la persona, pues la persona ya le estamos notificando directamente que fue programada una formación y vamos a poder generar también recordatorios, ¿vale? Recordatorios sobre esa fecha, faltando 5 días para la formación, faltando 3 días, el día de la formación, para que la persona en todo momento esté enterada, pues, y no se le olvide que tiene que asistir a una formación. En el correo electrónico va a llegar la información de esa formación. El correo es personalizable. Bien, en ese sentido, cuando generemos la formación y hagamos el desarrollo de la formación, a través de estos estados vamos a poder también determinar el control de asistencia. Por ejemplo, si esta persona fue convocada y no asistió, este estado les permitirá a ustedes decir que pues, la persona no asistió porque tuvo pendiente la formación. Si está cerrada, por ejemplo, quiere decir que la persona asistió y por cada una de las personas que asistan a la formación, yo voy a poder generar, si así lo requiero, voy a poder generar un comentario de asistencia si asistió, por ejemplo, y el certificado de formación o la lista de asistencia, por ejemplo, lo que ustedes hayan definido como evidencia de esa formación, ¿vale? Aquí sí asistió o no, qué oportunidades de mejora se detectaron y a través de los estados vamos a poder determinar que la persona asistió. Si ustedes quisieran más específicos, por ejemplo, podríamos tener estados para decir que la persona no asistió, pero porque estaba incapacitada, por ejemplo, o no asistió porque estaba en vacaciones, o no asistió porque hay una excusa válida, ¿vale? A través de otros estados. ¿Eso qué me va a permitir también? Que en una sola ubicación, que es la aplicación de gestión de la organización, aquí esta aplicación lo que me permite es tener el listado de las personas de la organización. Por cada una de las personas de la organización, yo voy a tener un consolidado de las formaciones que la persona ha sido convocada y asistido. Aquí vamos a poder seleccionar, por ejemplo, formación y aquí desde la ficha de la persona voy a tener toda la trazabilidad de las formaciones a las cuales la persona ha sido citada. Y a través de los estados, recuerden, voy a poder saber si asistió o no. Y aquí si quisiera consultar, por ejemplo, el, el, el certificado de formación, aquí lo voy a poder descargar, ¿vale? Directamente para tener todo el consolidado de las formaciones directamente en la ficha de la persona. Aquí tenemos la formación cuidado del agua, aquí tenemos la asistencia de la formación. Obviamente, si esta está pendiente, pues aquí no tengo ninguna evidencia. ¿Por qué? Porque no asistió la persona. Bien, perfecto.
Luego de que desarrollemos la formación y controlemos la lista de asistencia, vamos a poder hacer una eficacia de la formación. Ustedes van a poder tener elementos de evaluación. Aquí, si ustedes quieren, directamente en la plataforma tenemos una aplicación de encuestas que les permitirá a ustedes definir la evaluación de las formaciones. Ustedes pueden crear las encuestas que decidan y aquí poder evaluar si la formación fue eficaz o no como parte del control. Entonces, fíjense que tenemos una aplicación específica para hacer el control de la formación, es decir, vamos a poder tener la posibilidad de planificar, controlar y hacer seguimiento de la eficacia y el control de asistencia de las formaciones definidas. Bien. Entonces ya hemos visto dos tipos de controles operacionales ambientales, ¿no? O aplicaciones referentes a esos controles operacionales, documentales y de las personas. Ahora vamos a ver eh, otros elementos como por ejemplo la aplicación de control operacional específica, que esta es una aplicación muy interesante dentro de nuestro Kantan software y lo que nos va a permitir entonces es, por ejemplo, si tenemos diferentes sistemas de gestión, poder tener por cada sistema de gestión, programas de control operacional y planes de control operacional. Aquí, por ejemplo, tenemos un plan, un programa, un sistema de gestión ISO 14001 y aquí vamos a poder tener el control del porcentaje de cumplimiento de avance de las actividades programadas. ¿De qué depende este avance? Depende de los programas de control operacional asociados a ese sistema de gestión y ese cumplimiento de los programas va a determinarse a partir de los planes o programas de control operacional. Básicamente, ¿para qué funciona esta aplicación? Para que ustedes, con base en la planificación inicial de identificación de aspectos e impactos ambientales y de requisitos legales, ustedes determinen cuáles son los programas de control operacional, es decir, actividades que ustedes van a hacer para evitar que o para dar cumplimiento a las necesidades del sistema de gestión. Aquí, por ejemplo, yo podría tener un programa de control operacional para el cuidado del agua, un programa de control operacional para la gestión de residuos. Y cada uno de esos programas o de esos planes, dentro de ese plan, tiene todas las actividades programadas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, aquí no tengo ninguno de, a ver, vamos a verlos todos, a ver si tengo uno de ambiental ya definido. No lo tenemos aquí, vamos a crearlo, ¿vale? Entonces yo voy a poder crear un plan de control operacional. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, plan de control de residuos. Aquí vamos a programar la fecha inicial y final de desde qué fecha y hasta qué fecha corresponde este plan de control operacional. Vamos a suponer que es de todo el año. ¿Cuál es el objetivo asociado a este plan? Reducir la generación de residuos peligrosos, por ejemplo. Bien. Aquí vamos a seleccionar quién es el responsable de gestionar este plan o quién es la persona encargada de hacer seguimiento a este plan. Y aquí lo vamos a poder relacionar entonces a qué programa, a qué sistema de gestión corresponde y a qué programa de control operacional corresponde. ¿Para qué? Para que eso automáticamente me dé los resultados del cumplimiento de los sistemas y el programa de control operacional. Bien, una vez definamos el programa, vamos a ver que se encuentra en elaboración y aquí vamos a visualizar entonces que dentro de ese plan de control operacional de gestión de residuos a manera de ejercicio, yo voy a poder programar todas las tareas de control operacional. Las tareas las puedo programar de manera manual o de manera masiva a partir de una importación. Si son muchas actividades y yo quiero ahorrarme tiempo, yo puedo plantear la plantilla de actividades y cargarlas de manera masiva. Pero vamos a hacer el ejercicio de manera manual. Tenemos en este caso dos tipos de actividades. Una actividad normal, por decirlo de alguna manera, y una actividad de checklist. ¿Qué es la actividad normal? Que yo programo la actividad, a alguien le llega el aviso de que tiene una tarea por ejecutar, esa persona se programa, va y la ejecuta, la tarea programada, recolecta las evidencias, no sé si son documentales, las escanea, viene a la actividad programada, realiza el comentario, sube la evidencia y cierra la actividad. Eso es una actividad normal que le permite a ustedes generar ese tipo de tareas. Y otra actividad es la actividad de checklist, que es lo que permite esta actividad y lo vamos a ver ahorita en el ejercicio. Tenemos la posibilidad de tener una aplicación para nuestros planes L que se llama Radar Checklist. Esta aplicación de Radar Checklist lo que permite es poder automatizar listas de chequeo. Aquí tenemos listas de verificación o listas de inspección. ¿Para qué? Para que la persona a través de un dispositivo móvil
ejecute la inspección y nos quede la trazabilidad en la plataforma. Bien, pues este tipo de tareas de tipo checklist lo que permite es programar una tarea de inspección, ¿vale? Vincularle cuál es la plantilla de checklist que está parametrizada en la plataforma para que la persona responsable de ejecutar esa inspección, para ejecutarla, tenga que ir con su dispositivo móvil, ejecutar la inspección con el dispositivo móvil. La evidencia quedará guardada en la plataforma de manera automática y cuando ejecute la inspección de manera automática la tarea va a quedar cerrada, ¿vale? Entonces son dos tipos de tareas que tenemos disponibles. Este tipo de tareas para nuestros planes M y este tipo de tareas y estas las dos para para nuestros planes L, ¿vale? Entonces vamos a crear una actividad normalita. Vamos a crear aquí, por ejemplo, una actividad de eh, realizar descargue de residuos mensualmente. Es una tarea que tengo que hacer dentro de este programa de control operacional. A manera de ejercicio, aquí una pequeña descripción de qué actividad es y la fecha que la tengo que ejecutar. Entonces vamos, como es mensualmente, voy a programar la de enero, ¿vale? Voy a programar la de enero suponiendo que estoy al principio de año, ¿vale? ¿Quién es el responsable de ejecutar esta tarea? Vamos a programar aquí la persona le llegará un recordatorio y como es mensual, yo tengo la posibilidad de repetirlo la periodicidad. Entonces voy a repetirlo una vez durante los próximos 12 meses. ¿Cómo sabe la plataforma cuántos meses tengo que repetirlo? Pues el programa iba del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Y esta primera la estoy programando en enero, entonces él va a repetirlas durante los próximos 12 meses. Bien, vamos a darle aquí aceptar y la plataforma entonces me crea las actividades directamente mensuales. Recuerden que cuando se creen las tareas, automáticamente van a llegar los recordatorios a las personas responsables de ejecutarlos. Le va a llegar un correo electrónico si usted así lo desea. Cuando la persona ejecute las tareas, aquí por ejemplo está la de enero, aquí vamos a poder tener un porcentaje de avance esperado a la fecha y un porcentaje de avance real. ¿De qué depende eso? De la fecha de programación y la fecha en la que estoy ingresando a la plataforma. Entonces, esta actividad como es de enero, debería haber ejecutado el 100%, la de febrero también, la de marzo también, la de abril, hoy es 23, deberíamos haber ejecutado el 75%. Las demás aún no, no espero todavía nada. ¿Por qué? Porque todavía no estoy en la fecha de cumplimiento. Y el porcentaje de cumplimiento dependerá de si ya ejecuté la tarea o no. Entonces, vamos a suponer que ya hice la de enero. La persona va, realiza la actividad de control operacional, recolecta las evidencias, viene a la plataforma, busca su tarea. Él va a tener también la posibilidad de tener un apartado que se llama Agenda de Actividades, una aplicación que se llama Agenda de Actividades, y en ese apartado él va a tener todas sus actividades que están vencidas, cuándo tiene que ejecutar hoy, cuáles son próximas a ejecutar, y él desde aquí va a tener un control de sus tareas programadas. Bien, busca la tarea, realiza una actividad, viene y realiza la actividad, introduce un comentario, ok, ejecutada la tarea, la fecha en que ejecutó la tarea, ¿vale? Y la evidencia, ¿no? La evidencia de ejecución de dicha tarea. ¿Quién es la persona que está ejecutando la tarea? Y el estado completado, ¿vale? Indicando que la tarea ya fue gestionada y eso lo que va a permitir es, pues, tener la trazabilidad de, aquí tenemos la tarea, ya está completada 100% y aquí tenemos la trazabilidad de las tareas ejecutadas. Ya en la visualización principal del programa, del plan de control de residuos, vemos que ahora esa tarea está completada al 100%. Si yo me dirijo a la pantalla inicial un momento, vamos a ver, vamos a pasar ahorita lo pasamos a vigente, el proceso. Fíjense que aquí tengo el plan de control de residuos, tengo a la fecha debí haber ejecutado un 31% de ese plan. ¿Por qué? Porque tengo programadas actividades de enero a diciembre y a la fecha de haber ejecutado el 31% de esas actividades. ¿Cuánto he avanzado? El 0%. Aquí todavía no ha tomado el dato de la tarea que acabo de completar y tenemos un desfase del cumplimiento del 31%, es decir, de lo realmente ejecutado, perdón, de lo esperado que realmente ejecutado. Aquí tenemos un desfase del 31%. Eso va a ser de manera automática a medida que ustedes vayan creando las actividades y ejecutando las actividades de cada programa de control operacional. Bien, ese es el tipo de tarea normal, pero también tenemos otras tareas, como les decía, de tipo checklist, ¿vale? Entonces aquí ustedes van a poder programar el checklist. Aquí, por ejemplo, a ver, yo recuerdo que tenemos acá de 14.000, control de cambios.
Bueno, aquí no me sirven mucho estas inspecciones, pero vamos a suponer que es una inspección de áreas de generación o inspección de equipos de generación de gases. No se me vino a la cabeza ahorita ningún nombre de ningún equipo, pero vamos a suponer que es una actividad de inspección de algún equipo y yo voy a programar esa tarea de inspección. La descripción de la actividad, ¿vale? La descripción de la actividad, bien. La fecha en que me la voy a programar para abril, por ejemplo. Voy a programármela del 1 de abril al 30 de abril. Es una actividad de inspección de este mes y yo voy a ser el responsable, ¿vale? Yo voy a ser el responsable de ejecutar esa tarea. Bien, perfecto. Aquí vamos a seleccionar ahora entonces con qué checklist es que lo voy a hacer y aquí van a aparecer el listado de listas de chequeo que ustedes hayan definido en la plataforma. Estas listas de chequeo son personalizables. Ustedes definen cuáles son las listas de verificación que ustedes quieren. Entonces vamos a suponerla que lo voy a hacer con esta, ¿vale? Vamos a suponer que la voy a hacer con esta. ¿Listo? Y aquí recuerden la periodicidad también la voy a poder repetir. Entonces ahí ya me queda programada mi tarea, pero esa tarea no se ejecuta como ejecuté la anterior. Se ejecuta es a través de una lista de verificación. Fíjense que aquí está, me identifica con un color que es un tipo de tarea diferente. Estas de normales, estas son de checklist. Vamos a pasar entonces ahora el programa vigente. Vamos a ponerlo vigente porque también tenemos la posibilidad de tener vigencias de los programas para lanzar las actividades una vez lo tengamos listo. Y ya una vez lo tengamos listo, la persona responsable de ejecutar esa tarea a través de esa lista de verificación, de esa lista de inspección, desde Radar le va a aparecer la posibilidad dentro de sus tareas, aquí en actividades, cuáles son las tareas que tiene que ejecutar hoy, cuáles están vencidas, cuáles están próximas, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, a ver, las vencidas, vamos a ver si están los próximos. Aquí le va a aparecer, vamos a buscar la tarea, a ver si es que no se agendó. Permítame un segundito, inspección de equipos de gases. Bien, aquí vamos a buscarla. Si están en los próximos 30 días. Acá, aquí está la tarea. Me va a aparecer dependiendo de la fecha de programación de la tarea. En este caso, son de las próximas que tengo que ejecutar en los próximos 30 días, porque la fecha de programación que coloqué es del 1 de abril al 30 de abril y tengo que hacer que una inspección de equipos de generación de gases. Lo tengo que hacer en esta fecha, en esta ubicación. El estado está pendiente. Esta es la persona que tiene que hacerlo y recuerde que por los usuarios que vamos a tener, vamos a visualizar solamente mis tareas y esta es la lista de verificación con la que tengo que ejecutarlo, la lista de inspección de seguridad de áreas. Todo proviene de dónde? De la programación que yo realicé desde mi programa de control operacional. Entonces yo lo voy a hacer desde un dispositivo, desde el entorno web que estamos viendo en este momento, pero esta aplicación está disponible en el móvil, es decir, en el celular. Está disponible para que la persona vaya y ejecute, vea esto mismo, pero en su celular y ejecute su lista de chequeo, ¿vale? Ventajas de esta aplicación. La aplicación no necesita una conexión a Internet, es decir, si el sitio donde yo voy a realizar la inspección es de difícil acceso y no hay conexión a Internet, la aplicación va a funcionar de manera correcta, es decir, no necesita conexión a Internet. Una vez ejecutemos el checklist la lista de chequeo va a quedar guardada en la plataforma y una vez el dispositivo vuelva y se conecte a una red Wi-Fi o a una red móvil, se va a sincronizar los datos de manera automática y la información va a quedar almacenada en la plataforma. Bien, entonces para ejecutar la lista de verificación simplemente voy a las tareas que yo tengo, selecciono la lista de verificación que quiero ejecutar y estos datos son personalizables. Recuerden, aquí me va a quedar asociada la tarea que se me generó desde mi programa de control operacional, desde acá, aquí me está indicando cuál es la tarea. Si yo quiero notificar por correo electrónico a las personas que necesiten notificar que ejecuté este checklist, lo voy a poder escribir o va a poder quedar determinado de manera automática quiénes son las personas a las que debo notificar. Esto es personalizable, el área, entonces, por ejemplo, sede principal. Aquí automáticamente voy a poder saber la fecha y la hora en que inicié el checklist y la fecha y la hora en que lo modifiqué por última vez o lo completé y el tiempo que me demoré ejecutándolo. Adicional a esta información, si ustedes necesitan definir las coordenadas de geolocalización de donde se debe ejecutar la lista de verificación, ustedes van a poder también
configurarlo, es decir, definir las coordenadas para saber la persona cuando ejecute el checklist a qué tanta distancia del sitio definido se encontraba cuando ejecutó el checklist. ¿Eso qué va a permitir? Pues internamente la persona responsable de la administración va a poder saber si efectivamente la persona estaba en sitio y no la hizo desde la casa, por ejemplo, ¿vale? Garantizando así, pues que efectivamente la persona sí fue al sitio a realizar la inspección. Aquí todo esto que les voy a mostrar es personalizable, ¿vale? Estos son grupos de preguntas. Yo voy a seleccionar algunas a manera de ejercicio y esto es personalizable. La lista de chequeo es la que ustedes definan, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, es una inspección de seguridad, pero pues tendríamos que definir una inspección de ambiental, ¿no? Y aquí tenemos las preguntas y las opciones de respuesta. Las preguntas y las opciones de respuesta son personalizables. Ustedes definen cuál es la pregunta y las opciones de respuesta también. Pues aquí, por ejemplo, es de sí, no, no aplica, pero puede ser cumple, no cumple, no aplica, cumple, no cumple solamente, excelente, bueno, regular, malo, las opciones de respuesta que ustedes necesiten, ¿vale? Por cada una de las preguntas vamos a tener la posibilidad de adjuntar evidencias textuales. Yo lo estoy haciendo desde un entorno web, pero eh, en el entorno de dispositivo móvil, yo voy a poder tener dictado por voz, voy a poder tener texto, adjuntar notas de voz, imágenes, videos, todo lo que yo necesite para adjuntarlo como evidencia, ¿vale? Y aquí simplemente definimos la lista de verificación, ¿vale? La lista de verificación aquí simplemente, mira que hay otro tipo de preguntas de cumple o no cumple, ¿vale? Aquí vamos a tener la posibilidad por cada pregunta de tener la información correspondiente. Bien, aquí tenemos toda la información. Esto es a manera de ejercicio, por eso lo estoy haciendo muy rápido. Y por cada lista de verificación o lista de chequeo vamos a tener la posibilidad de que la persona en su dispositivo móvil firme, ¿vale? Y si necesitamos más firmas, por ejemplo, de un supervisor o de más personas que validen que la persona ejecutó la lista de chequeo, vamos a tener también la posibilidad de firmas. Una vez cerremos el diagnóstico, pues vamos a notificar por correo electrónico el diagnóstico realizado y automáticamente lo primero que va a pasar es que la tarea, aquí ya quedó cerrado el diagnóstico, la tarea, si yo actualizo aquí la tarea que me programaron desde mi programa de control operacional, la tarea automáticamente, fíjense que quedó completada, ¿vale? ¿Por qué quedó completada? Porque yo ya ejecuté el checklist, ya ejecuté la lista de verificación y automáticamente lo planificado se ejecutó y desde aquí voy a poder ver ese resultado del diagnóstico. Esta es la inspección que yo acabo de hacer. Aquí sale el logo de Cantan, pero saldrá el logo de su organización. Aquí tenemos la inspección que se hizo, toda la definición, dónde se hizo, la fecha y la hora, cuánto me demoré, el estado, el porcentaje de cumplimiento, las evidencias, si hubiera aquí fotografías, me va a aparecer aquí todas las fotografías realizadas, cada uno de los elementos evaluados, el porcentaje de cumplimiento global por grupo de preguntas y aquí las firmas que se ejecutaron en el diagnóstico. Todo de manera automática, simplemente programando la actividad y ejecutando la inspección a partir de una lista de verificación. Recuerden que esta funcionalidad está disponible para nuestros planes L. Bien. Entonces, una vez ejecutemos los diagnósticos, ya en la plataforma, pues vamos a poder visualizar el resultado, ¿vale? Vamos a poder visualizar aquí el resultado, que es lo mismo que estábamos viendo ahorita, el resultado, cuántas preguntas no cumplieron, cuántas cumplieron, cuánto me demoré. Aquí toda la información del checklist también directamente en la plataforma. Si yo quiero descargar esto en PDF o en Excel, lo puedo descargar, que sería lo mismo que estamos viendo aquí. El PDF sería este PDF. Vamos a tener la posibilidad también por cada diagnóstico de poder ver unos informes, es decir, poder ver gráficamente cómo fue el cumplimiento de cada uno de los elementos evaluados. Si yo quisiera, por ejemplo, comparar esta inspección con otra que se haya realizado en otro momento, también voy a poder tener esa comparativa entre los dos listas de verificación para poder hacer una comparativa, por ejemplo, yo inspeccioné hoy por la mañana, habían unas condiciones no adecuadas, las mandé a corregir y por la tarde vuelvo a inspeccionar y hacer una comparativa de cumplimiento entre un periodo y otro, ¿vale? Entre una inspección y otra. Toda esa información la tenemos disponible directamente en la plataforma. Lo más maravilloso de esto, si hasta de pronto aquí no ha sido tan interesante, es que las aplicaciones o las listas de verificación que se han ejecutado, claramente pueden haber elementos que no cumplan, es decir, que son críticos y en la inspección no cumplieron. Ya vimos que tenemos la primera parte que es la planificación de las tareas y la segunda parte que es la ejecución de las tareas a partir de una checklist. Pero ¿qué pasa con esas preguntas que no cumplen?
¿vale? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues tenemos otra aplicación que se llama, que está dentro de la aplicación de mejora continua disponible para nuestros planes L, que se llama hallazgos de checklist. Automáticamente, cuando la lista de verificación y ustedes definen cómo se reportan esos hallazgos, si se reporta un tratamiento por cada pregunta o por algunas preguntas críticas o por el conjunto de preguntas del checklist o si una pregunta ha incumplido 5 veces o 6 veces, dependiendo de lo que ustedes necesiten, se configura y automáticamente esas preguntas que no cumplen, dependiendo de la configuración, se van a reportar de manera automática en esta aplicación. ¿Para qué? Para que se haga el tratamiento. Es decir, al responsable de hacer el tratamiento le va a llegar una notificación. Esto que estamos viendo aquí, esto que estoy subrayando, es de manera automática y proviene de las ejecuciones de los checklists que yo haya hecho. ¿Cuál fue la plantilla que generó el checklist? ¿Cuál es el grupo de preguntas? ¿Cuál fue la pregunta que me generó este hallazgo? ¿Cuál fue la respuesta? Si hay observaciones, si hay dónde se hizo, si en la pregunta se hubieran incluido imágenes, notas de voz, texto, toda esa información va a estar disponible en el hallazgo para que la persona responsable de gestionarlos pues tenga el contexto. Y aquí a partir de una relación entre la aplicación de hallazgos de checklist y reporte de no conformidades, la persona responsable va a poder generar una no conformidad, ¿vale? Va a poder reportar la no conformidad específica y a partir de la aplicación de no conformidades, pues hacer la gestión específica del tratamiento de este hallazgo. Es decir, que la misma plataforma lo que me va a permitir es poder hacer el reporte y la gestión del hallazgo. Todo de manera muy natural, muy natural específicamente. Bien. Esas son las aplicaciones de control operacional em, referentes a personas, documentos y directamente en la operación, como vimos esta, que por ejemplo sean inspecciones. Pero hay otras, por ejemplo, que tenemos disponibles, como por ejemplo la aplicación de control de residuos, ¿vale? A manera de ejemplo, la aplicación de gestión de residuos lo que le permite a ustedes como parte del control operacional es poder hacer el registro de generación de dichos residuos y poder hacer el tratamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de determinar cuál es el residuo que se generó, de dónde procede, cuál es el residuo generado, descripción del residuo, qué tipo de residuo es, eh, si se reusó o no, qué volumen y qué cantidad en metros cúbicos o en kilogramos se generó. Aquí podríamos tener evidencias de las fotografías del residuo generado o de la cantidad o de la evidencia que nos permita saber que se generó ese residuo. Aquí vamos a poder tener la trazabilidad de quién fue la persona o la empresa transportista que me trasladó ese residuo, hacia dónde lo dispuso, el número de certificado de disposición final, anexos de ese certificado. Y aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer la trazabilidad de la disposición final. Es decir, tenemos una aplicación que les permitirá a ustedes poder controlar la generación de esos residuos y poder hacer el tratamiento específico. A partir de este tipo de explicaciones, de aplicaciones, por ejemplo, vamos a poder tener la posibilidad de tener indicadores asociados a esas aplicaciones. Por ejemplo, yo podría tener indicadores de gestión de residuos, cuánta cantidad de residuos generaron y se dispusieron a partir de la aplicación de gestión de residuos. La aplicación de indicadores trabaja de dos maneras, indicadores de tipo automático e indicadores de tipo manual. De tipo manual es que directamente en el indicador las variables de cálculo, los resultados de las variables de cálculo, ustedes la ingresan de manera manual. Y de manera automática, la plataforma utiliza la información que están en las aplicaciones para poder calcular el indicador. En este caso, yo tengo un indicador a manera de ejemplo, que es la cantidad de residuos generados y dispuestos. Y este indicador es de manera automática, es decir, yo voy a filtrar aquí, creo que tengo de 2024, voy a aplicar ese filtro y sencillamente con base en la información que se encuentra en el aplicativo de residuos, yo simplemente le doy aquí actualizar a la información, la plataforma busca la información que se encuentre en la plataforma, en el aplicativo origen, y aquí me va a ir sumando, por ejemplo, aquí está la fórmula de cálculo, me va a ir sumando la cantidad de residuos que generaron. Se generaron 10 en diciembre, 44 en abril, y digamos que yo puedo tener esa información directa en la plataforma. Ya dependiendo del indicador que ustedes requieran, del indicador que ustedes definan, aquí por ejemplo tenemos un porcentaje de acciones correctivas de salidas no conformes, ¿vale? Cada vez que el indicador se incumpla o se cumpla,
La plataforma, dependiendo de las metas del indicador, va a hacer un cálculo. Permítame, voy a buscar uno que tenga datos de incumplimiento, acciones de correctivas, creo que este. Vamos a filtrar este, por ejemplo. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un indicador que me calcula el porcentaje de cierre de acciones correctivas y dependiendo de las metas que ustedes establezcan del indicador, la plataforma va a ir mostrando si cumple o no o si se encuentra en riesgo de incumplimiento. Aquí algo muy interesante dentro de los indicadores es que dependiendo de si el indicador incumple, perdón, ustedes tendrán la posibilidad de el periodo que incumpla reportar directamente desde el indicador la no conformidad. Aquí ustedes van a poder reportar la no conformidad, van a poder establecer qué fue lo que generó y directamente desde el cumplimiento del indicador van a poder hacer la gestión de ese hallazgo de incumplimiento. Bien, ya para finalizar el ejercicio y no extenderme más en estas aplicaciones de control operacional, vamos a ver una aplicación final que hace parte de la revisión de la alta dirección y disponible para nuestros planes L, que es nuestro Business Intelligence. El Business Intelligence lo que le permite a ustedes, no vimos la aplicación de revisión por la dirección, pero tenemos una aplicación para resguardar esa información o para analizar esa información derivada de la revisión de la alta dirección. Pero aquí esta aplicación lo que complementa es que en tiempo real vamos a tener la posibilidad de ver gráficas automáticas mucho más gerenciales que las que vimos que en los indicadores y vamos a poder tener la posibilidad de controlar en tiempo real el desempeño del sistema de gestión. Entonces aquí, por ejemplo, yo quiero tener una gráfica que me permita conocer el avance de los controles operacionales. Entonces aquí vamos, recuerden que los controles operacionales fue la aplicación que vimos para determinar las actividades. Entonces aquí yo voy a poder filtrar por año, por ejemplo, el mes específico, la lista de verificación específica asociada a esos controles operacionales, el grupo de preguntas, todo esto viene de checklist, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuántas inspecciones se han realizado, qué porcentaje de inspecciones se han realizado con checklist. Cada una de las gráficas se puede ampliar la información para que ustedes tengan un contexto mejor de la información que se está visualizando. Cada una de las gráficas, además de estos filtros, también funciona de filtro. Entonces, si yo quiero filtrar la información, puedo seleccionar y todas las gráficas se van a mover en función de esos filtros acumulativos. Aquí voy a tener, por ejemplo, la posibilidad de ver cuántas inspecciones se han realizado, qué porcentaje promedio de cumplimiento de esas inspecciones, cuántos hallazgos se han generado, si el porcentaje del tipo de respuesta que se ha indicado, ¿vale? Es decir, qué porcentaje de los checklists cumplen o no cumplen, cuántos checklists, aquí cada uno de los checklists se han ejecutado por mes, perdón, qué porcentaje de checklists se han ejecutado por cada checklist, por cada sitio, por cada grupo de preguntas, la media de cumplimiento por cada pregunta, aquí la cantidad de diagnósticos e inspecciones realizadas por mes, cuántos por mes no cumplen. Aquí vamos a poder tener la información de la lista de verificación ejecutada. De esa manera vamos a poder tener unos gráficos gerenciales. Aquí, por ejemplo, el resultado de todos los indicadores vamos a poderlo tener también gráficamente. Si yo quisiera tener, por ejemplo, los hallazgos condicionados en un solo sitio, aquí vamos a poder tener la posibilidad de tener todos los hallazgos derivados de las no conformidades, cuántos hallazgos se han cerrado, cuántos hallazgos totales tengo, cuántos están abiertos. Un dato supremamente importante para mí, cuánto tiempo en promedio me he demorado para cerrar esos hallazgos. Yo puedo compararlos por proceso, por ejemplo, cuánto se ha demorado calidad y mejora. Se ha demorado 155 días. ¿Cuánto se ha demorado compras? A ver, compras se ha demorado 179. Fíjense que hay un cumplimiento aquí por cada uno de los procesos. ¿Qué porcentaje se ha ejecutado de esos hallazgos? ¿Cuántos se encuentran abiertos o cerrados? ¿Cuántos se han reportado por año, por mes, por origen de los hallazgos? Esa misma distribución de cantidad también por porcentaje. Y si aquí yo quiero tener un consolidado de la información de los hallazgos y quiero consultar el hallazgo, puedo darle clic al código que me lo está generando y aquí puedo ver la trazabilidad de esa generación de ese hallazgo.